Se escucha bien todo, se ve bien todo. Vale, perfecto. Bueno chicos, después del anterior vídeo en el que conseguí unas últimas armas infinitas, que recomiendo verlo, que yo explico mi mapa favorito para conseguir las armas o cosas que os falten de la tienda más fácil, digamos. Cada uno tenéis un mapa favorito, pero en mi caso yo tenía mi personaje favorito y mi mapa favorito para siempre farmear 5000 puntos. A no ser que quería jugar en modo historia, pero bueno, como yo jugué todo en modo historia en la S y todo, lo podéis ver también en el canal también. Pero para dar una bonita despedida nos quedan unos últimos episodios que me habéis pedido que os haga, ya que hay poca gente que lo trae, ¿vale? Que en este caso serían, ¿vale? Son estos, pero bueno, hay más los extra, pero bueno, lo haré por partes porque veo que sea mejor para vosotros, para que no sea tan tedioso, ¿vale? En esta ocasión os voy a mostrar los archivos, ¿vale? Lo voy a dividir por partes para que sea mejor para todos, para que no sea tan tedioso, para que no sea un vídeo tan largo, ¿vale? Esos son los archivos que estos se desbloquean en el juego, ¿vale? Conforme vas leyendo los libros y todo, y cosas que tiene la historia. Que tengo historia, a veces se cuentan más rápido, otras veces no. Entonces, como hay gente que me lo pidió así, pues así lo tenéis también, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a mostrar para que lo veáis también, ¿vale? Mira, y tenéis esto de aquí, ¿vale? Y en este caso, los archivos, ¿vale? Otro día explicaremos figuras, otro día secuencia, las figuras extra y así, ¿vale? Y así darle un bonito final a la serie, ¿vale? En este caso son los archivos, ¿vale? Que son, en este caso son 12 archivos, ¿vale? Que son el de historia de Resident Evil, el de donde trabaja el Chris, los Magini, Chris Rece, que es el protagonista, Siva Lomar, que es la chica, Ricardo Irving, que es el que digo que me recuerda a Akira, de la película Akira. Aquí no haya visto, la recomiendo también porque es así, el frentón. Lo de las tribus también, el U8, sus experimentos en vivo, Tricel, que es, ahí cuenta esta de todo lo que pasa. Jill también, nuestra compañera, es Sela, que es la que crea la medicina para el Wesker y el bebé Wesker, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con la historia porque estas 4 me habéis dicho que son las más largas que hay, ¿vale? Pero bueno, vamos a contar esta aquí porque la veis también, ¿vale? Vamos a empezar con esta, ¿vale? Resident Evil, la historia, ¿vale? Que es el, si jugáramos el 1, pero bueno, aquí lo pone para que te lo pongas un poco en contexto de historia, ¿vale? Años 60. El ingeniero Michael Warren comienza a electrificar Raccoon City. Ah, es verdad, Raccoon City de la historia, es verdad, cuando empezamos y todo. Edward Alford, el quinto cabeza de familia de los Alford, inicia su investigación de lo que años después se conocería como el virus progenitor. Ah, o sea, es el inicio de todo, digamos, ¿vale? Vale, tenemos aquí, vale. Lo voy a dar aquí. 1962. Oswald Spencer encomienda al arquitecto George Trevor el diseño y construcción de una mansión totalmente aislada de las afueras de Raccoon City. Spencer es el viejo, ¿vale? Para que os un poco el concepto del Resident Evil 3, creo recordar. Pero bueno, sale un poco aquí en este, si jugáis los DLCs sale también, ¿vale? Por eso nos pide jugar los DLCs, porque nos cuentan también la historia de esta gente. 1966, diciembre. Oswald Spencer, James Marcus y Edward Alford crean el virus progenitor, que reconstituye el ADN de un organismo vivo. O sea, es como si fuera como un superhumano mejorado, era como un virus. 1967, noviembre. Finaliza la construcción de la mansión y un completo de investigaciones en las montañas Alkai. Se inocula a Jessica y Lisa Trevor una variante del virus progenitor. El virus no se adapta al organismo de Jessica y esta es eliminada. El virus sí progresa en Lisa y como resultado es sometida a un seguimiento constante. Ah, o sea, mata a uno y la otra, que si nos mejoramos de esto, vale. Pero eran dos de niños o algo así que eso no cuentan en el DLC. Josh Trevor es elegido como sujeto de experimentación, aunque debido a su profundo conocimiento de la mansión acaba siendo eliminado. 1968 comienza en Europa la construcción de los tranvías públicos de Raccoon City que pronto se utilizarán en la ciudad. Spencer funda la compañía farmacéutica Umbrella. Luego están las películas también y todo, así que imaginaos. Junto a Marcos y Edward Alford como tapadera de sus investigaciones biológicas. Julio. Edward Alford contrae el virus progenitor y fallece. Su hijo Alexander le sucede como cabeza de familia de los Alford.
Es verdad, en el DLC cuenta un poco también la historia. Agosto. Que vale, luego de Alexander este es, digamos, el viejo ese. Agosto. Se funda el Centro de Formación de Umbrella en las montañas Arcray y Marcus es nombrado su director. 1969, febrero. Alexander Alford comienza a diseñar un centro en la Antártica, aunque oculta sus planes para la construcción de un laboratorio subterráneo destinado al proyecto Code Verónica, porque sobrevivió Verónica, recordemos. Noviembre. Finaliza la construcción de una base y de un centro de investigación de Umbrella en la Antártida. Bueno. 1971. El proyecto Code Verónica es un éxito. Nacen los gemelos Alfred y Alessia Alford. Albert Wesker y William Birkin se unen al centro de formación como futuros directores. Wesker. 1978, enero. Marcus desarrolla el virus T. Julio. A ver, Marcus. Vale, no, aquí no está. Marcus desarrolla el virus T. Julio. Tiene el centro de formación. Wesker y Birkin transfieren la investigación del virus T al complejo de investigaciones Arcray. Marcus prosigue sus investigaciones en el centro de formación a su cierre. 1981, julio. A la temprana edad de 10 años, Alessia Alford se gradúa en una prestigiosa universidad, siendo la mejor de su promoción. Birkin empieza a ver en Alessia una rival. 1982. Alessia inocula a su padre Alexander el virus de Verónica, aunque el experimento fracasa. Interesante. 1983, diciembre. Wesker investiga la exposición secundaria al virus D. Comienza a albergar dudas sobre los planes de Spencer. Por eso pelean, vale. Alessia se inyecta el virus de Verónica y entra en un coma criogénico durante 15 años, al fin de preservar la confidencialidad del plan. Se informa de que ha muerto por contacto accidental con el virus. 1987. Michael Warren es elegido alcalde de Raccoon City. Es que claro, tengo jugado la historia, pero no me acuerdo. 1938. Wesker. Atacando órdenes de Spencer, asesina a Marco. Auspiciado por Birkin, el programa virus T se enfoca en el desarrollo del arma bioorgánica Tira. Por eso la T, vale. El proyecto Nemesis de Umbrella da sus primeros pasos en su sexto centro de investigación en Europa. Interesante. 1991. Umbrella inicia la construcción de un extenso laboratorio subterráneo de Raccoon City. Spencer da el visto bueno al proyecto Virus G de Birkin y este se pone en marcha. Wesker está transferido al departamento de información. Pues sabe tanto Wesker. 1992. Umbrella distribuye a las obras de renovación del Hospital General y el ayuntamiento, donde se erige una estatua de Michael Warren. 1993. El jefe de policía de Raccoon City, Brian Airos, entabla negociaciones con Umbrella. Birkin se instala en el laboratorio subterráneo de Raccoon City y tienen lugar las primeras reuniones clandestinas con Iron. Alfred Alford se licencia en una universidad inglesa y pasa a ser director del centro de la Antártida. Su ascenso es fulgurante y tras convertirse en monitor ejecutivo de Umbrella, acaba ocupando el puesto de director en la isla Rockford. Diciembre. Finaliza la construcción de un centro de formación para equipos especializados en armas bioorgánicas. Sí que la ha puesto. 1994. John del laboratorio de Chicago revela a Birkin al mando del complejo de investigaciones Arcray. Alfred construye una prisión y una mansión privada en la isla Rockford. Por eso el DLC es una mansión para ver prisión. En 1966 se funda la unidad STARS del departamento de policía de Raccoon City con Wesker como capitán. O sea, primero no está capitán Wesker, vale, es que no me acuerdo. Tengo que jugar las historias hasta. Home, quien se alistará en las fuerzas especiales de Umbrella, se somete al entrenamiento de combate en la isla Rockford. 1998, mayo. Un clon misterioso de Marcus aparece en el centro de formación Umbrella. Se produce un brote vírico a gran escala en la mansión de Arcray. El laboratorio de investigaciones queda destruido. Cerberus se cobra su primera víctima, una mujer de 20 años cuyo cuerpo aparece membrado. Julio. Una revista de Raccoon City recoge el testimonio de vecinos que afirmaban haber visto a Cerberus. Julio.
Se envían dos grupos para investigar el centro de formación. El primero es exterminado por armas bioorgánicas situadas en las instalaciones. Se aprecia un aumento de los casos de accidentes y desapariciones en las montañas Arcar. La ciudad envía el equipo Bravo de Stars a investigar. Entonces parece un poco al de la isla, ¿eh? El helicóptero de equipo Bravo sufre una avería en el motor por causas desconocidas y se ve obligado a aterrizar en las montañas Arcar. El equipo Bravo toma el Ecliptic Express para investigar el centro de formación que es destruido más tarde. Tras perder toda la comunicación, se envía el equipo Alpha en su búsqueda. Se produce el incidente de la mansión. El jefe del equipo Bravo, Enrico Marini, tras haber descubierto la auténtica identidad de Wesker, es asesinado por este. Claro, Wesker era un infiltrado, pero al descubrir quién es Wesker, Wesker lo mata, es verdad. Asolados por el virus, la mansión y el laboratorio son destruidos. 4 miembros del equipo Alpha, uno del Bravo y uno del Bravo sobreviven en la catástrofe. Supervivientes: Chris Redfield, G. Valentine, Mary Burkon, Dan Birkis y Rebecca Chandler. Esos son los que jugamos en modo mercenarios. Rebecca, Brad y Barry. Creo que Barry era el fuerte y Brad creo que era el negro, si no me equivoco. Y nuestra compañera. Claro, Alpha. Tenemos equipo Alpha y uno del Bravo. Voy a decir que este era del Bravo, por decir algo, porque no me acordaba. Wesker escapa del complejo de investigaciones Archive antes de ser destruido. Agosto. Y Reifer, antiguo miembro de Stars, descubre la existencia del virus G y viaja a Europa para investigar a Umbrella. Septiembre. El virus se extiende por toda Raccoon City a través de ratones infectados. La ciudad está en cuarentena y los casos de canibalismo son cada vez más comunes. Birkin finaliza su estudio del virus G. Una horda de zombies ataca a la comisaría de policía. La comisaría de la ciudad es destruida y el jefe de policía Iron sufre un ataque maníaco. Warren huye de la ciudad y abandona a su hija. El servicio de respuesta a peligros biológicos de Umbrella, VCS, llega a la ciudad para iniciar las operaciones de rescate. El agente Leon S. Kennedy llega a la ciudad al mismo tiempo que Craig Redfield. Umbrella despliega en la ciudad el arma biorgánica Nemesis tipo T e inicia la caza del antiguo miembro de Stars, Jill Valentine. Se van a por bien. Umbrella despliega en la ciudad Tyrants productos en serie. Leon y Claire escapan de la ciudad junto a su hija William y Annette Wilkinson. El ejército de Estados Unidos llega a la ciudad donde entra en vigor la ley marcial. Los supervivientes de VCC son utilizados por el observador oficial de Umbrella, Nicholas Giovanni, y mueren una hora. El hospital es destruido. Ada Bond y Hun adquieren por separado muestras de virus G. El laboratorio subterráneo de Raccoon City es destruido. Octubre. El gobierno estadounidense decide erradicar el virus destruyendo Raccoon City con un ataque de misiles. Es verdad. Destruye la ciudad. Grace se infiltra en el laboratorio de París. Tras ser capturada, es encarcelada en la isla Rockford. Wesker ataca a la isla con sus propias fuerzas privadas e introduce el virus T en ella. Grace escapa de la prisión y envía un mensaje electrónico a Leon pidiéndole ayuda. Chris es informado de la ubicación de su hermana. Neil huye de Raccoon City y visita el apartamento de Chris, quien ya se ha marchado de la isla Rockford. Alfred Alford huye de la isla. Chris llega a la isla Rockford y encuentra a Wesker. Es que estos siempre se peleaban, Alex y Alfred despiertan del coma criogénico en la base de la Antártida. Alfred muere poco después. Claire y Chris vuelven a encontrarse en la base de la Antártida y juntos derrotan a Alex. Ambos consiguen escapar antes que la base sea destruida. 2002, juego de siempre su tiempo. Krause simula su propia muerte y se incorpora a la organización secreta de Wesker. Chris y Jill toman parte de la misión que pretende destruir el laboratorio de investigación del Cáucaso de Umbrella en Rusia. Consigue exterminar una nueva arma biorgánica conocida como Talos. La hija del presidente de Estados Unidos, Ashley Graham, es secuestrada por una secta en la que se conoce como los Iluminados. Krause se encarga personalmente de la operación. A Leon Kennedy, asignado inicialmente al servicio secreto, se le encomienda la misión de encontrar a Ashley. Los Iluminados inoculan a Leon Kennedy el parásito de las plagas. Tras esto, él y Ashley, infectada por el mismo parásito, se refugian en una iglesia. Tras escapar del lugar, Leon y Ashley se ven obligados a buscar refugio en un viejo castillo, donde Ashley es secuestrada de nuevo. Esta vez Krause la lleva a una isla remota
acatando órdenes de Ramón Salazar, el octavo cabeza de la familia de los Salazar. León se enfrenta a Salazar y le derrota. A continuación se dirige a la isla en busca de Ashley y vence a Jack Rose y a Osmundo Sandler, el líder de la secta de los Iluminados. León y Ashley exterminan a los parásitos sirviéndose de las instalaciones de la isla. Aragorn arrebata la muestra de las plagas a León. León y Ashley escapan de la isla en una moto acuática. Es que León es del cuarto juego, si no recuerdo. Vale. Hasta aquí la historia de Resident Evil original. De inicio todo, vale. Vamos a ver la historia del grupo este donde antes Chris, claro. Vale. Es que los primeros son más largos, ¿vale? Los siguientes son más cortitos. Tras la liquidación de Raccoon City, Umbrella sufrió un importante revés al ser objeto de numerosos juicios por su implicación en el incidente. No obstante, la organización que más se vio afectada por las secuelas del suceso fue el Consorcio Farmacéutico Mundial, una institución formada por compañías farmacéuticas de todo el mundo. El desarrollo y la experimentación con armas bioorgánicas, boom, por parte de Umbrella, unido a su posterior venta en el mercado negro, despertó un recelo generalizado en la opinión pública hacia el Consorcio Farmacéutico Mundial. Esta circunstancia se vio agraviada al conocerse que Umbrella era miembro de la Junta Directiva. Si los problemas hubieran terminado ahí, el consorcio quizás solo habría visto empañada su reputación. No obstante, hoy en día la medida forma parte integral de prácticamente todo el procedimiento médico, y la opinión pública tiene una opinión bien formada acerca de los fármacos. Así, la pérdida de confianza del público en los productos de determinada compañía puede abocarla rápidamente a la bancarrota. Los juicios de Umbrella tomaron una caída particularmente negativo para el consorcio, cuando los fiscales representaban pruebas que incriminaban a muchas otras compañías farmacéuticas. Los demandantes demostraron que Umbrella había adquirido medicinas y técnicas desarrolladas por terceros para emplearlas en su investigación sobre armas bioorgánicas, al fin de ocultar cualquier tipo de conexión con el verdadero proyecto final. Umbrella había encargado a cada compañía de desarrollar parcialmente determinados fármacos. Con esta artimaña, estas compañías habían contribuido sin darse cuenta al desarrollo de armas bioorgánicas. Previamente a la aparición de dichas informaciones, el consorcio consideraba los procesos judiciales contra Umbrella un problema ajeno. Ahora también era su problema. Las compañías vinculadas a Umbrella se enfrentaban a la posibilidad de ser declaradas como responsables de la muerte de cientos de miles de personas inocentes, y si el veredicto era desfavorable a Umbrella, serían también abocadas a la bancarrota e incluso si esta salía impune. Su desprestigio no solo tendría un efecto atroz en las ventas, sino que obligaría a los gobiernos de todo el mundo a retirarles sus permisos de comercialización. Claro, normal. La imposibilidad de distribuir sus productos a escala internacional se traducía en el desmoronamiento de su entramado empresarial. Las compañías farmacéuticas se vieron en la obligación de tomar medidas drásticas para solventar tan funesto panorama. Así, el consorcio decidió llegar a un acuerdo con los fiscales, en virtud del cual ofrecerían toda la cooperación para la resolución del caso, hasta el punto de facilitar cualquier información interna si resulta necesario. Los fiscales, ansiosos por asistir a la caída de Umbrella, aceptaron su cooperación a cambio de retirar toda demanda legal interpuesta contra el consorcio. En 2003, Umbrella fue declarada culpable de todos los cargos. Tras su derrumbe, el escándalo que había conmocionado al sector farmacéutico por fin quedaba suelto. Claro, me echen la culpa a Umbrella y ya está solucionado, claro. No obstante, el desmantelamiento de Umbrella tuvo consecuencias previsibles. Con la caída de Umbrella, el mercado negro asistió a una proliferación de armas bioorgánicas que acabaron en manos de terroristas, guerrilleros y gobiernos muy inestables. La amenaza bioorgánica comenzó rápidamente a sentirse por todo el mundo. Claro. Enfrentando de nuevo a una crisis como la de Umbrella, el Consorcio Farmacéutico Mundial sabía que tendría que adoptar medidas inmediatas. Fue entonces cuando se creó la Alianza para la Evaluación de la Seguridad frente al Bioterrorismo, EBSAA. Bioterrorismo, vale. Destinada a combatir la amenaza de las armas bioorgánicas. Tras su fundación, solo 10 agentes de élite ingresaron en la BSAA, cuya tarea se limitaba a la asistencia de ejércitos y unidades de policía internacionales que realizaban operaciones contra el bioterrorismo. Por desgracia, las dimensiones del problema a escala mundial superaban con creces cualquier expectativa y se tuvieron que adoptar nuevas medidas para atajar su expansión.
A este fin, se estudió la creación de un equipo que pudiera reaccionar inmediatamente ante tales amenazas. Sin embargo, la BSAA seguía siendo una organización civil. No podía operar libremente en naciones soberanas y por lo tanto era incapaz de llevar a cabo investigaciones, realizar las detenciones pertinentes o incluso usar la fuerza cuando la situación lo exigía. Era patente que la amenaza bioterrorista se había convertido en un problema a escala mundial y urgía de ponerle remedio. La BSAA fue reformada bajo la jurisdicción de las Naciones Unidas. Como equipo de élite, la ONU, la aceptación de la BSAA por parte de los países miembros se dio por garantizado. No obstante, en la práctica, solo el 70% de los países aprobaría las actividades de la BSAA en su territorio y el resto únicamente haría lo propio de forma condicional. De esta forma se llegó al modelo actual de BSAA. En el cuartel general se estableció en Inglaterra, aunque no se revelaron más datos sobre su ubicación, dado que el equipo debía perder esta operativa en un plazo de 12 horas, se asumió que se encontraba cerca de un aeropuerto o base aérea militar. Algunas fuentes aseguraban que la BSAA disponía de bases en las zonas situadas bajo su jurisdicción. A continuación se detallan las zonas que se encuentran bajo jurisdicción de sus respectivas sedes: sede europea, Europa y Rusia Occidental, porque no sorprende en Rusia; sede Oriente Medio y parte de África. Sí, es verdad, por eso el juego de aquí se hace en África, si me equivoco. Sede norteamericana, todo el subcontinente norteamericano donde está asignado Chris Lewis. Claro, verdad, Chris, es verdad, por la historia. Sede sudamericana, todos los subcontinentes sudamericanos. Sede africana occidental, oeste del continente africano, donde está asignado Sibanoa, que ahí por eso estamos con Siba en esta historia. Sede África occidental, este del continente africano. Sede extremo oriente, este de Rusia y los países de este de India. Sede de Oceania, Australia en el centro de operaciones en Oceania. La Antártida, donde se encontraba la base de Umbrella, está bajo la jurisdicción de la sede de Oceania. Madre. Cada sede de la BSAA emplea en sus equipos tácticos un número considerable de personas, la mayoría procedentes del ejército y fuerzas especiales de todo el mundo. Su plantilla para tareas de apoyo también es extensa, y son miembros procedentes de organizaciones gubernamentales de distintos países. Los equipos cuentan además con varios grupos de expertos que prestan asistencia técnica, médica, física y psicológica. Los equipos operativos de la BSAA se dividen en dos grupos. El primero son las unidades de operaciones especiales, SOU, con licencia para infiltrarse en una zona, entrar al combate y neutralizar al enemigo. Estos equipos suelen contar con 12 miembros y se subdividen en células de 4 agentes. Una particular característica de la SOU es la gran flexibilidad de su personal durante las operaciones para adaptarse a las condiciones de cada misión. Se pueden ir a células de otros equipos. En una operación conjunta determinada intervinieron hasta un total de 70 miembros del equipo. Madre. Van de Chan dirige actualmente el equipo alfa de esta operación. Además de sus miembros habituales, comprende también células de otros equipos. La denominación equipo alfa solo se utilizará para esta operación. Algunos informes indican que debido al uso de armas bioorgánicas desconocidas es posible que los métodos del equipo antiguo resulten poco efectivos, por lo que sea necesario estudiar aquellos aspectos que permitan mejorar su eficacia. Otro grupo fundamental de la BSAA son los agentes de operaciones especiales SOA o simplemente agentes. A diferencia de las SU, estos trabajan de forma individual y se dedican principalmente a actividades de investigación y espionaje. Como tales son considerados los ojos y los oídos de la BSAA. En estas operaciones los equipos tácticos pueden tener dificultades para infiltrarse y por ello se les encomienda transmisión a los agentes. Este tipo de operaciones tan solo se precisa una unidad de 2 miembros para llevar a cabo la misión. En algunos casos los agentes se ven obligados a ir más allá de la jurisdicción de la sede de la BSAA. Muchos son destinados a zonas donde se detectan actividades ilegales, como es el caso que el agente Christopher. Los agentes que trabajan solos son altamente competentes y poseen un rango superior al de los miembros de la SU. No obstante, no se les elige tanto por su habilidad o destreza técnica, sino por su resistencia psicológica y actitud para el control de ciertas situaciones. De hecho, las ideas de los miembros de la SU son de ocasiones superiores. La BSAA es una organización pública con personal internacional, pero debido a su logística particular, es de dominio público que la mayoría de sus fondos provienen del consorcio farmacéutico. Aunque esta vinculación ha sido objeto de numerosas críticas, la financiación del consorcio libera a los países
participantes a la carga económica, lo que fruta al mismo tiempo cualquier intento de cambiar la situación e incurrir a gastos innecesarios. En cuanto al consorcio de su patrocinio, le sirve de campaña de lavado de imagen a todo el sector. Hasta la fecha, esta asociación ha resultado beneficiosa para todas partes. Como punto final, los 11 miembros que formaron parte del BSA desde el principio son muy respetados en la organización. Se conoce como los 11, a modo de paralelismo con los 7, el grupo de astronautas seleccionados para el proyecto Mercury. Uno de los 11 es Chris Redfield. Otros miembros de los 11 colaboran también con varios equipos también. Claro, porque el 12 es Wesker, no tiene sentido. A ver, vamos a ver un poco de agua. Que los 4 primeros son muy largos, macho. Luego veis que salen todos aquí, ¿eh? Vale, bueno, esto es de Magini. El origen de por qué no sacan todos Magini, pues sí, se podría decir. Bueno, esto es más corto. Artículo. A continuación se detalla toda la información disponible de la actualidad sobre el parásito Praga. Aunque de reciente descubrimiento, el parásito denominado Praga fue guardado bajo llave durante muchas generaciones en el castillo Ramón Salazar. El parásito se aloja en un huésped humano y asimilado por su sistema nervioso central. Las personas infectadas pierden todo racionalismo y actúan siguiendo las órdenes de una cepa distinta conocida como la Praga Control. Sí, en el inicio de los juegos nos muestra cuando meten al bicho a alguien y como este, entre comillas, muere porque el bicho le controla y por eso luego salen distintos Magines, dependiendo, varía. Pues el mismo virus pues se reproduce de una forma. Nuevamente, otro ser humano también infectado. La mayoría. Aunque los huéspedes pierden el racionalismo, conservan facultades intelectuales como la capacidad de comprensión y de comunicación con otras personas. Además, pueden utilizar herramientas y demuestran una habilidad sorprendente al enfrentarse al grupo a un enemigo. Sí, se enfrenta con nosotros con armas, es verdad. Leon S. Kennedy describe el informe Kennedy sus encuentros con humanos infectados, a lo que se refiere bajo el nombre de ganados. Se ha confirmado la presencia de plagas en esta misión. Todavía se desconoce cómo estos parásitos descubiertos en Europa han llegado a África. Bueno, Umbrella, ya ves, como el de The Island. Recomiendo que lo veáis de The Island porque sobre también la serie encontré un poco de historia, igual que el de The Island origen o algo así, que también lo subí. Entonces se conoce cómo estos parásitos descubiertos en Europa han llegado a África. Se busca un conocido contrabandista de armas biorgánicas, Ricardo Irwin, para tratar de aportar luz a este asunto. Irwin es el que os digo que se parece aquí. El equipo alfa de la BSA ha obtenido dicha información tras poner en serio peligro su integridad física. Según el informe, se consiguió una muestra de plaga en Europa que fue sometida a modificación biológica y genética con el objetivo de crear una arma biológica potencialmente más peligrosa y destructiva. Los investigadores han clasificado esta cepa modificada como plaga de tipo 2. Su presencia en África ha sido corroborada por varios informes de inteligencia. Las características infecciosas iniciales de las plagas de tipo 2 varían de las originales. Las plagas descubiertas en Europa se inyectaban en los humanos todavía en fase embrionaria y se enseñaban dentro del huésped hasta asumir el control total de su sistema nervioso central. Sí, en el que vimos en el trailer, bueno, cuando empieza el juego, le meten el virus este y lo que hace es sangra, pero al final le controla el virus. Hasta que ya controla el control, por eso aunque cuando le das en la cabeza, muchas veces se transforma también. En el tiempo 2 la infestación se produce por parte de un parásito llamado para lo que es necesaria una inoculación oral, que suele consistir en introducir a la fuerza en la boca del huésped, lo que vimos. Los resultados observados en este método de infección son violentas convulsiones musculares, espasmos y control claro, porque el parásito está controlando todo el cuerpo. Cabe mencionar también que mientras que el parásito original necesitaba desde unas pocas horas hasta varios días para asimilar el huésped, el tipo 2 prácticamente no necesita maduración. Solo por esta particularidad, dicha habilidad es un arma infinitamente más útil. Correcto. En el juego de aquí vemos que cuando meten el virus lo hace automáticamente y que de ¡pum! Enseguida ya el huésped ya controla al huésped y nosotros lo tenemos que matar. Por eso cuando vamos a rescatar también a la chica rubia del juego de la ciudad, la única chica rubia que hay, no sé si europea o qué sea,
Vamos a intentar rescatar porque ya tiene el virus. Dicho tipo de infecciones ya han sido presenciales por los agentes de la BSAA destinados actualmente en la zona. El tipo 2 ayuda del sistema nervioso central del humano infectado y le priva de toda capacidad de raciocinio. Los huéspedes se pueden ser sumisos a la voluntad de quienes te controlan. Sin embargo, para dotar de la máxima eficacia, no es necesario poseer una plaga de control para dominarlos. Los huéspedes conservan su inteligencia y sus habilidades y vienen determinadas por las inherentes al humano antes de la infección, característica también compartida por la cepa original de Parastoplaga. Se ha especulado sobre sí a fin de facilitar la proliferación del arma. El parásito ha sido modificado de forma que sus huéspedes contagien a otros para aumentar el número de personas infectadas. Por eso veis que hay 4 infectando a uno que le meten el virus y por eso está. O sea, empieza con uno, ese pues va contaminando todo y es un grupo. A tenor de los informes de inteligencia, los huéspedes de tipo 2 reciben el nombre de Magini. Por eso son un estilo Magini que vemos en el registro de las figuras. Otro vídeo os enseñaré las figuras para que lo entendáis. En los traficantes de armas, dicho término proviene del Swahili y significa espíritu marino. Dada la existencia del código tipo 2, se cree que existen otros tipos correlativos como tipo 3 y tipo 4. Aunque hasta la fecha no se han obtenido pruebas que corroboren dicha suposición. Igual en nuestros juegos sí que salen, no sé, en este juego al menos no. Igual en el 6, pero no sé. O futuras series también. Vale, vamos a la historia de nuestro protagonista. Hostia, que tal. Este archivo se incluye información general sobre el agente de la BSA, Chris Reifer. Según datos recopilados por distintas fuentes, dicha información es incompleta y no debería utilizarse como análisis psicológico. Chris Reifer comenzó su carrera militar en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Poseedor de una hoja de servicio repleta de elogios y de medidas disciplinarias por igual, sus superiores describen a Chris como intransigente, de una dedicación incrementable y poseedor de un alto nivel de adaptación. Sí, verdad, porque jugamos con las personas, nos adaptamos. Fueron cualidades que le valieron sus insignias, aunque también las que le llevaron a enfrentarse directamente a sus superiores. Bueno. Incapaz de resolver sus diferencias, Chris abandonó las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Tras retirarse, Chris fue seguido de cerca por las Fuerzas Especiales de Raccoon City, Stars. Muy interesadas en sus habilidades con armas de fuego y en combate cuerpo a cuerpo, así como en su excelente currículo como piloto de helicópteros y aeronaves de ala fija. Claro, por eso también sabe pilotar. A Lucy Stars se le asignó el puesto de batidor de equipo Alpha, consistente en abrir y reconocer el terreno. Como tal de él se esperaba una habilidad excepcional en un tiro de combate, así como una gran capacidad en el uso de diversas armas. Fue precisamente en este apartado en el que se apuntó gracias a su destreza en el manejo de armas de cualquier tamaño y a su capacidad para emplearlas de la manera más expeditiva en cada situación. El rendimiento de Chris durante su periplo en Star fue ejemplar. Parecía haber encontrado el lugar idóneo para él. Pero el destino tenía otros planes. Sin el más mínimo atisbo de sospecha, la historia de su vida estaba a punto de abrir un nuevo capítulo aquella fatídica noche de julio de 1988. Claro, así es porque Chris está en la historia del mismo juego y porque cuentan como si no hay, vale, Chris está que es el primer equipo, pero luego es BSA. El equipo Bravo de Stars, tras haber sido informado de las desapariciones sucedidas en los alrededores de Raccoon City, perdió repentinamente toda comunicación con él. A causa de esto, el equipo Alpha fue enviado a investigar. Al poco de haber aterrizado, se vio atacado por voraces cánidos salvajes conocidos como Cerberus. Y tuvo que refugiarse en una mansión cercana. Dicha mansión era sino complejo de investigadores utilizado por el gigante farmacéutico Umbrella. Fue precisamente allí donde se habían desarrollado armas bioorgánicas y llevado a cabo innumerables experimentos ilegales. Allí Chris y su compañera Jill Valentine tuvieron que enfrentarse a hordas de armas bioorgánicas como parte del plan de investigaciones tácticas urdido por Albert Wesker. Wesker era el comandante del jefe de Stars y por lo tanto superior de Chris y Jill. Pese a realizar todos sus viles actos a instancias de la corporación Umbrella, Wesker se había servido su rango en Stars para manipular a Chris y a Jill. Asimismo, liberó varias armas bioorgánicas en la mansión con el objetivo de recabar datos para sus propios fines. Por eso luchamos contra él en la historia y en el DLC.
En el 5 no, pero en el anterior sí, y en el DLC que nos cuenta la perspectiva también. La tragedia de las montañas Arcade pasó a conocerse como el incidente de la mansión. Tuvo como desenlace la destrucción de la criatura conocida como Tyrant a manos de Chris y Jill. Wesker murió en el laboratorio, fue destruido. Wesker murió y el laboratorio fue destruido. Sí, porque en la historia del DLC nos cuentan también la historia de que Jill se tira con Wesker y entonces Chris dice que murió junto a Jill porque Wesker nos iba a matar. Tras sobrevivir a dicho incidente, Chris intentó poner sobre eso a las autoridades acerca de las actividades de Umbrella, pero todas sus advertencias fueron desoídas debido a la poderosa influencia de Umbrella. Una vez agotada esta opción, trató de comunicar la situación al gobierno de Estados Unidos, aunque también en vano. Era consciente de que enfrentarse solo a una compañía de semejante magnitud no sería tarea fácil y podría tener consecuencias funestas, pero al final no le quedó otra alternativa. Así pues, Chris siguió investigando por su cuenta propia sin informar a su familia de sus intenciones. Pronto emprendió rumbo a Europa. Chris deseaba proteger a su familia de cualquier consecuencia negativa que podía acarrear su investigación, pero irónicamente esto acabó atrayendo a uno de sus más allegados. Cuando Chris Redfield vio que resultaba imposible ponerse en contacto con su hermano, se desplazó a Raccoon City para buscarle. A su llegada descubrió que se encontraba envenenado por el terror causado por la propagación del virus T, que no recuerdo ahora. En este panorama de muerte y confusión, Craig conoció a Leon S. Kennedy y juntos consiguieron salir de la ciudad tras enfrentar a todo tipo de enemigos. Ah, vale, o sea, en el juego 4 es Leon y esta madre. Después del incidente de Raccoon City, Grace voló a París para investigar las actividades de Umbrella en Europa, pero fue capturada y enviada a la isla Rockford. Cuando Chris supo de boca de León lo sucedió a Claire, se dejó en la isla Rockford para liberarla. Claro, luego lo cuenta de historia, de ahí donde nació la cruda realidad. Umbrella contaba con un complejo de investigación en la Antártida. Alexia Alford seguía con vida. Existía un nuevo virus denominado T. Verónica, la que murió. No, la que sobrevivió, pero consiguió el virus. Y más sorprendente, Albert Wesker no había muerto. Claro, o sea, había muerto supuestamente, pero luego sobrevivió. Y luego en este, cuando contamos, cuando Jill le tiraba, o sea, pero murió antes, pero luego en la segunda, en el DLC, lo vemos, vale. El responsable del horror tras el incidente de la mansión, su antiguo comandante en jefe, había sobrevivido inexplicablemente a su destrucción. Una vez más, Chris se había envuelto en una nueva maquinación de Wesker y volvió a enfrentarse a aquel cuyo destino parecía cruzarse con el suyo. Chris fue sometido fácilmente por la fuerza inhumana de Wesker, pero la suerte estaba a su lado ese día. Tras el incendio que consumió la isla, el antagonismo entre Chris y Wesker pasó temporalmente a un segundo plano. Con mayor determinación que nunca, Chris decidió que, aunque le fuera la vida en ello, derrocaría a Umbrella. Avancemos ahora hasta 2003. Chris sobrevaloraba el espacio aéreo ruso. A su lado su compañera Jill Valente. En estos momentos, Umbrella afrontaba una situación desesperada. Tras la destrucción de Raccoon City, la compañía se vio envuelta en una espiral de litigios y su cotización en bolsa entró en barrera. El desarmamento de Umbrella era solo cuestión de tiempo. Fue entonces cuando Chris descubrió los planes de Umbrella para desarrollar un nuevo tipo de arma biorgánica. Chris y Jill habían conseguido cierta información y se dirigen al laboratorio de investigación Cáucaso, donde el plan Talos se llevaba a cabo en secreto. Iban a reunirse con una unidad antibioterrorista para atacar el centro. Poco después de este incidente, la otrona intocable Umbrella dejó de existir oficialmente. Sin embargo, sus semillas seguirían provocando tragedia en todo el mundo. Las armas bioorgánicas ya no se limitaban a las zonas de un conflicto, sino que se empleaban en atentados terroristas contra ciudadanos inocentes. Fue entonces cuando Chris y Jill ingresaron en la BSAA, una organización dedicada a la eliminación de armas biorgánicas. Ambos decidieron juntos la vuelta al mundo en su lucha por llegar ante la justicia a los bioterroristas. Sin embargo, la sombra de Umbrella seguía siendo muy alargada, algo que pronto descubrieron. Cuando Chris y Jill fueron a interrogar al fundador de Umbrella, Oswald Spencer, el viejo, sobre el paradero de Wesker, encontraron su cuerpo inerte en el suelo y eclipsado por la oscura silueta de Wesker. En el momento asiste al tercer enfrentamiento entre Chris y Wesker. Ah, coño, pues es que ves que no me acordaba, tío. Lo matan, sobrevive. Lo matan, sobrevive. Y en la tercera vez es cuando ya lo ven aquí. Y entonces cuando Wesker va a por Chris y Jill decide arriesgarse y
digamos que decide sacrificarse para que Wesker y Jill se mueran en el acantilado. Pero luego resultará que Wesker sobrevivió, se llevó el cuerpo de Jill, la manipuló, y en el juego de aquí vemos la historia de Jill, en la que luego la salvamos y luego Jill nos salva en el DLC también. Ya tiene su historia, pero recomiendo verlo porque en los DLCs yo también lo he puesto, ¿vale? Vale. Pero esta vez acabaría en tragedia. Jill, no viendo otra alternativa, acabó sacrificándose para acabar con Wesker. En un intento desesperado, una bala se abalanzó sobre él y ambos cayeron juntos por un acantilado, lo que he dicho. La BSA buscó el cuerpo de Jill durante meses, pero no encontró ni rastro. Tras ese tiempo, Jill Valentine fue declarada oficialmente muerta por la BSA. Porque encontraron el cuerpo, porque se lo Wesker, y Wesker la modificó con el chip este que le implantó en el cuerpo. Lo que costó, madre mía, lo que costó matarla. Yo recomiendo verlo porque lo en el modo ese costó también. Nadie conoce la promesa que hizo Chris ante la tumba vacía de Jill, pero tras perderla redobló los esfuerzos por erradicar los armas biorgánicas en cualquier parte del mundo, destinado a un principio de la sede estadounidense de la BSA. Sus investigaciones pronto la llevaron por todo el planeta. Participó en tantas operaciones que en poco tiempo su nombre ya figuraba en el de más misiones que ningún otro miembro de la BSA. Claro, si perder una compañía, pues ya dices, ya me da igual todo, voy a por todo. Durante una de sus investigaciones, Chris se enteró de un inminente negocio con armas biorgánicas en África, en el que estaba involucrado con un tal Ricardo Irving, el que os he dicho que es el frentón que se parece al tío. Un hombre que había sido asociado recientemente con bastante frecuencia al contrabando de este tipo de mercancías. Tras informar a la sede en África de la BSA de las intenciones de Irving, Chris solicitó permiso para incorporarse inmediatamente a su operación de arresto. Irving le buscamos, lo será un personaje misterioso, que luego descubriremos que es Jill, ¿vale? Y luego Irving, como se ve mal, se inyecta el virus y se transforma en un bicho que le tenemos que matar. Una cosa súper rara. Recomiendo que lo veáis también. En la serie tenéis toda, tanto en modo normal como los modos profesional y todo. Lo tengo todo bien dividido. Cuando se le preguntó por sus motivos, Chris guardó el silencio más sepulcral. Se ocultaba información. Como uno de los agentes más respetados de la BSAA, su presencia en esta operación aumentaba considerablemente las posibilidades de éxito, por lo que se le concedió permiso. Ahí es donde conocemos a Siva y entonces Chris está con Siva. Que me habéis dicho que Siva no sale más. Me gustaría que salieran en otras series, pero bueno. No se pasa. No se puede hacer. Joder, macho. Te lo da igual. Voy a beber agua. Voy a beber agua porque si no... ya me falta. Menos mal que son cortos. Vale. Joder, ¿para qué digo nada? Siva Alomar, que es el número 5. Archivos. Este archivo incluye información general sobre el agente de la BSAA, Siva Alomar. Según los datos recopilados por distintas fuentes, dicha información es incompleta y no debería utilizarse como análisis psicológico. Siva Alomar nació en el seno de una familia humilde en una pequeña ciudad industrial africana. Ahí se hallaba la planta 57 de Umbrella. Como suele suceder en este tipo de poblaciones, la planta era la savia de la ciudad y generaba empleo de ingresos necesarios para sus habitantes. Por eso cuando vamos a por Irving, la planta de esa planta de Irving era el mafioso, ¿vale? Casi 80% de la población adulta trabajaba en algún puesto de la planta, incluidos los padres de Siva. Aunque los salarios eran paupérrimos, suponían una fuente de ingresos constante para sus habitantes y procuraron a Siva una infancia feliz. Se sacrifican con sus padres, pero sí. La dicha, sin embargo, no duraría mucho tiempo. A la temprana edad de 8 años, la tranquila vida de Siva fue sacudida bruscamente cuando saltaron las alarmas de la planta. Con el ruido de las sirenas, como fue un presagio, una columna de humo negro se alzó hacia el cielo. ¿Cómo se tiene esto? Pese a su tierna edad, Siva sabía que algo terrible había sucedido y con el corazón con un puño salió corriendo hacia las instalaciones. Al llegar descubrió que la entrada estaba bloqueada. No había ni rastro de la fábrica anciano que vigilaba el exceso y en su lugar solo veía por todas partes extraños con trajes protectores y el rostro oculto por una máscara. Siva no alcanzaba a comprender lo que estaba sucediendo. Años después me di cuenta que llevaban equipos de protección biológica. Formaban parte de las fuerzas especiales de Umbrella. Claro, Umbrella hizo de las suyas como no.
Es posible que en aquel momento no entendiera las voces apagadas bajo las máscaras, pero los rifles de asalto con que punto de Shiva no dejaron margen de duda. El país no estaba precisamente en una situación estable y cerca de la ciudad residían miembros de una enorme guerrilla enfrentada al gobierno. Pese a ser solo una niña, Shiva sabía solamente que la violencia que solía acompañar a esas armas. Los adultos que quedaron en la ciudad fueron rápidamente ejecutados por esos hombres. Shiva escapó de ese destino gracias a un vecino que consiguió devolver la casa de sus padres sin que nadie lo advirtiera. Claro, o sea, fue. Los únicos vídeos fueron por cabrones un día. Para que nadie dijera nada, hombre, cómo no. Así comenzó la noche más larga de la vida de Shiva. Paralizada por el miedo, solo podía esperar a rezar porque sus padres volvieran. Pasó la noche enseguida de un nuevo amanecer, pero esto no regresaba. Luego de caer la oscuridad, sintió que alguien se acercaba a su casa. Una explosión de alivio y alegría se dirigió corriendo a la puerta para recibir a sus padres. Cuando la vio llorando de alegría, fue invadida súbitamente por la disolución y la confusión. En la puerta no esperaban sus padres deseosos de abrazarla, sino su tío, con la mirada invadida por la conmoción y el terror. Sus palabras sepultaron cualquier latido esperado. Tus padres están muertos. Se ha producido un accidente en la planta. Joder, macho, fue directo, madre mía. Tras recoger los objetos de valor que quedaban en la casa, se llevó a Shiva a vivir con su familia lejos del único hogar que había conocido. Y por eso lleva el collar, madre. La vida junto a su tío sería un capítulo breve. Su familia no solo estaba sumida en la más absoluta miseria, sino que tenía además siete niños de los que cuidar. Pese a su estrecho parentesco, probablemente nunca había acudido en su ayuda, si no hubiera esperado recibir una compensación económica por la catástrofe. Pero esta nunca llegó. Umbrea jamás se indemnizó a los damnificados. Poco después sus tíos ya no podían seguir alimentándola. Joder, el tío va por la niña para que le den la indemnización para mantener a su otro familia. Madre mía. Su vida se volvió insufrible y no solo estaba a punto de morir de hambre, sino que además anhelaba volver con sus padres. Su miedo al dolor se obsesionó con la idea de que serían vivos. A medida que transcurrían los días, su dolor se volvió tan fuerte que ya no podía pensar en nada más. Sabía que tenía que encontrarlos. Así que una noche, cuando la luna aún bañaba de plata la sábana, Shiva escapó de la casa de su tío y volvió a su ciudad natal y la vida que le habían arrebatado. Pero, bueno, el recuerdo de sus padres le servía de estímulo. Pero la extensa sábana era un terreno muy severo para alguien tan joven y frágil. Donde la segunda noche empezó a sentir los efectos de la malnutrición, incapaz de encontrar comida, Shiva se desmayó. La noche en la sábana dista de ser silenciosa. El sonido de los animales merodeando, los aullidos a la luna, el zumbido de los insectos, el viento seco sacudiendo la maleza, Shiva escuchaba por asombro. Había crecido en una ciudad y no estaba acostumbrada a ese nuevo universo salvaje. En esa cacofonía de extraños sonidos, Shiva identificó a uno que le resultaba muy familiar. Oyó el ruido de un motor y de un neumático avanzado sobre la tierra. Una camioneta se detuvo a su lado. Un desconocido bajo el asiento del pasajero le dirigió unas palabras. Si le había respondido o no es algo que no alcanzaba a recordar, pero el hombre la recogió y la subió a la camioneta. Como la menos salvó. El hombre que encontró a Shiva formaba parte de la guerrilla compuesta del gobierno. Le procuró comida, cobijo y un sitio al que considera su hogar. Por desgracia, esta mejora en su situación personal vino acompañada de malas noticias. Le comunicaron que el incidente de la planta de Umbrella no había sido un accidente. No sabía. Que en la fábrica se ensayaban armas bioorgánicas y que Umbrella estaba dándole allí los últimos retoques a su prototipo más reciente. O sea, explotó el chiprocha. Los empleados eran totalmente ajenos a los verdaderos planes de Umbrella y estos les costaron la vida a todos ellos, incluidos los padres de Shiva. Desde las últimas pruebas, Umbrella tomó medidas para ocultar por completo el proyecto con la ayuda del ejército del gobierno. Destruyeron la planta y los alrededores, con lo que literalmente borraron el mapa de la ciudad que Shiva había conseguido una vez su hogar. Estas noticias llegaron a Shiva de rabia. Odiaba a Umbrella. La culpaba de la muerte de sus padres y repugnaba el gobierno por haberse desplegado a su voluntad. Fue entonces cuando decidió unirse a las guerrillas con su lucha contra el gobierno. Shiva empezó encargándose de la colada, la comida y otros quehaceres domésticos. Después de solo unos años, le dieron su primera pistola. A Shiva no le gustaba hablar de su etapa como miembro de las guerrillas. Puede que los recuerdos resulten demasiado dolorosos, que se sienta avergonzada de lo que hizo. Una de sus principales obligaciones en las guerrillas era ir a la ciudad a adquirir suministros. Durante 7 largos años Shiva perteneció a la guerrilla. O sea, 7, o sea, 14, no, bueno, 18 creo. Llegó a este punto ya en una nación y la mayor parte de su breve vida
había transcurrido junto a las guerrillas, quizás debido a su edad. Cuando iba a ciudad nadie sospechaba de que pertenecía a un grupo armado. De hecho, muy probablemente fuera este el motivo por el que la enviaban allá. Normal. Una de sus visitas a la ciudad se le acercó un hombre, aunque aparentemente ser de allí tenía un extraño acento extranjero. Teniendo un papel y hablando apresuradamente le dijo: lee esto, si quieres lo que dice. Ven dentro de 2 horas a la iglesia que hay en el callejón. Tras pronunciar estas palabras desapareció entre la muchedumbre tan rápido como había aparecido. Siva le dio la vuelta a un papel y sus ojos quedaron grabados en una palabra: Umbrella. Era la misma compañía farmacéutica cuyos egoístas fines le habían arrebatado a sus padres. Si aquel incidente jamás hubiera sucedido, quizás su vida habría sido distinta y más feliz, correcto. En el papel se decía que las guerrillas planeaban utilizar armas bioorgánicas para perpetrar un atentado terrorista a gran escala. ¿Qué es lo que haría el gobierno? Iba a negociar con las guerrillas que cierre de un trato que les proporcionara las armas. Aquel hombre quería que Siva ayudara a evitar el trato que se llevaba a cabo. Sí que es verdad, bueno, pasa en todo, pasa en el mundo también. Sí es verdad que cuando es algo peligroso, nunca lo van a hacer en un país, siempre lo hacen a las afueras. No sé, en Antártida, siempre hay películas también, en África, y bueno, sí, en Oceanía y en Australia también. Siempre son en la Oceanía, nunca es América o Europa. Siempre es algún sitio, o incluso a veces en América del Sur, vale, como son los colores. Pero bueno, es el mundo que vivimos, no podemos evitarlo. Pero ya veis que no se quieren complicar directamente las afueras y pasa algo, pasa algo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan. Eso no lo podemos evitar. Al principio siempre creyó que se trataba de una trampa del gobierno, pero en su interior sabía que la nota decía la verdad. Cuando se le preguntó el por qué, respondió: mi país tenía una gran influencia de Francia y muchos funcionarios de gobierno hablaban en un dialecto francés. Pero este hombre era distinto. Entonces no había sabido identificar el acento, pero tenía la sensación de que podía confiar en él. Siva se guió por su instinto. Acudió a la iglesia y allí se encontró con 2 hombres. Uno de ellos era quien le había entregado la nota. El otro llevaba un traje sin corbata y afirmaba pertenecer al gobierno de los Estados Unidos. Lo que el hombre del traje quería parecía bastante claro: la detención del representante de Umbrella. Al jugar por sus palabras, de este dependía que le asestara un golpe mortal a Umbrella. Pero para arrestarlo necesitaban la ayuda de Siva. Mientras conseguían a su hombre, no emprendían ninguna acción contra ella ni los demás guerrilleros. E incluso si la operación no llegaba a buen puerto, le prometieron no entregar a ninguno de ellos a las autoridades. El hombre vestido de traje parecía creíble. No obstante, ¿podía traicionar a quienes habían sido como su familia? Consciente del temor de Siva, le formuló una pregunta muy sencilla: ¿no quieres que Umbrella sea castigada por lo que hizo? Siva asintió rápidamente con la cabeza. Por eso te hemos elegido. Sin embargo, si deseas ayudarnos a acabar con Umbrella, tendrás que abandonar a los que consideras tus amigos. ¿Y después qué? Es algo ganado, ¿cierto? No tienes más que mirar a tu alrededor. Sabes que estas guerrillas no persiguen ningún noble fin. Haz lo imposible para derrocar al gobierno, incluso cometer actos que sabes que no están bien. Ayúdanos y por fin podrás hacer algo por la gente de tu país. ¿Y qué le hace pensar que una quinceañera puede ayudarle? No sé, 15, bueno. Algún día te das cuenta de que la edad importa bien poco. No es lo que define la vida de una persona, sino las decisiones que toma. Ahora tienes la oportunidad de luchar por algo que no solo te afecta a ti, sino a todo el mundo. ¿De verdad puedes abandonar cuando hay tanto en juego? Siga jamás olvida estas palabras. Eso es verdad, ¿cómo decirlo? Da igual la edad que tengas, te puedes razonar bien. ¿Cómo decirlo para que me entiendas? Yo más joven tendría que haber hecho igual locuras, pero razoné y no hice tantas locuras como debía en mi época, no sé. Como que te sientes niño, pero razonas como un adulto, ¿sabes? O sea, es como si un adulto estuviera tapando un cuerpo de un niño, por así decirlo. Para que me entendáis en el anime, a lo detective Conan, que era un adulto, le hicieron una poción, una de fórmula que pensaba que había muerto, pero le redujeron el cuerpo, y lo que hizo es rejuvenecerlo, hacerlo niño, para que nadie le creyera, y con la mente de niño. Por eso Detective Conan es
Me ha recordado eso, ¿sabes? De la mente cuando dice, pues lo que quieras tal, pero aún si tú eres un adolescente, pero eres muy... no estricto, ¿cómo decirlo? No tan serio, pero sino que eres una persona que no es tan niño, digamos, que es como mentalidad, es un niño pero con mentalidad de adulto, por eso te dice la reflexión estas palabras. Y es verdad, a ver, sí que es verdad que hay sitios que no te van a dejar en normal, y lo que digo, de niño, pues bueno, puedes hacer lo que quieras. No he hecho tantas locuras, así que bueno, igual es por eso, en parte de que soy muy adulto, tal. Pero bueno, ya habéis visto que alguna vez pues sí que hago tonterías, tal, pero bueno, no pasa nada, tampoco es así. Pero siempre he sido así de razonamiento, siempre de adulto, incluso cuando era más niño, entonces claro, cada uno piensa igual, ¿no? Piensa distinto, o bueno, un niño pues hace locuras, más locuras, tal. Lo que se hace cosas raras o retos raros que a saber luego lo que pasa. Eso te hace pensar esta palabra, ¿verdad? Pero bueno, cada uno es libre que diga lo que quiera. Todo esto un poco así, bueno, quien quiera escucharlo también. 3 días después, el equipo de las Fuerzas Armadas llegó al lugar donde se iba a llevar a cabo la operación. Siva no había cerrado con llave la puerta del edificio y llevaba un micro para que el equipo que se encontraba a la espera pudiera escuchar lo que sucedía. La operación fue un éxito. El hombre de Umbrella fue detenido rápidamente y puesto a disposición del gobierno. Siva y los Greyjoy fueron trasladados al consulado estadounidense, donde serían liberados 2 días más tarde sin haber sido acusados de ningún cargo, según lo prometido, en reconocimiento a la labor de Siva, o quizás movido por la compasión del hombre del traje que le ofreció la oportunidad de empezar una nueva vida en Estados Unidos. Y no tenía nada más que la retuvieran en África, por lo que Siva decidió aceptar la oferta. Al poco llegar a Estados Unidos, Siva comenzó a destacar por su inteligencia e ímpetu. Rebasó todas las expectativas e incluso dominó el inglés en apenas 6 meses. Antes de cumplirse 2 años de su llegada a Estados Unidos, ya había ingresado en una universidad. Tendría 16 años más o menos. Tras licenciarse con matrícula de honor, su tutor legal, el hombre de traje, le sugirió que se uniera a la recién formada BSA para ayudar a otra gente, al igual que habían hecho con ella. Aunque ya había sido desmantelada muchos años atrás, Siva seguía odiando a Umbrella y a todos los que realizaban actividades similares. Tras finalizar su formación básica, fue asignada a una unidad dirigida por Joss Stone, donde fue entrenada durante 8 meses y aprendió todo lo que necesitaba saber tras sobrevivir en el campo de batalla. Tras terminar su entrenamiento, fue elegida personalmente para convertirse en agente de la BSA. Actualmente participa en operaciones del mundo entero. Vale. Interesante. Por eso luego vamos y está ahí ahora. Lo que más me llama es, ¿habéis visto esto? Aquí, mira. Ahí veis que están todos aquí, el principal, está la moto. Este es el lobo, que es bioterrorismo, seguridad, saneamiento y alianza. Y esto es el inicio de todos los archivos. Está bien, a ver. Vale. No sé, dictador. Vamos a ver. Llevamos la mitad. Vale, vamos aquí. A ver. Número 6. Vale, este es más corto. Que este es el de Irvine, que es el que se parece a Akira que digo yo. Según los informes oficiales, Ricardo Irvine es el supervisor de la refinería del petróleo al servicio de la División de Desarrollo de Recursos de Trizela, África. Arrogante y sin escrúpulos, tiene un deseo insaciable de riquezas. Son estas características, unidas a su cualidad como hombre de recursos, las que seguramente le han convertido en el agente preferido por Trizela para la venta de armas bioorgánicas en el mercado negro. Ah, interesante. Hostia, tiene este que es un ordenador. Trizela África reinvierte el dinero obtenido con estos negocios en la investigación y desarrollo de armas bioorgánicas. Además, las demostraciones que se hacen a los clientes de dichas armas sirven de pruebas operativas. Dado el nivel de implicación de Irvine, se cree que forma parte del selecto grupo de personas que conoce el alcance completo de negocios con armas bioorgánicas de Trizela.
Sin embargo, las actividades de Irving y su vinculación a Tríceres se han mantenido cuidadosamente en secreto. Para mayor confusión, se encuentra empleado oficialmente por la División de Desarrollo de Recursos y no por la División Farmacéutica que patrocina la BSAA. Trícer es un conglomerado empresarial dedicado al transporte de mercancías, el desarrollo de recursos naturales y la fabricación de productos farmacéuticos. Cada división administra su propio presupuesto, de ahí que puedan considerarse entidades independientes de una misma empresa matriz. Cabe señalar también que los distintos departamentos existentes en cada división. Cuando la BSAA tuvo noticia del último trato de Irving, lo consideró una actividad ilícita, realizada a título personal, sin ningún apoyo por parte de Trícer. De ahí que la misión de BSAA fuera la incautación de armas biorgánicas, sino la detención de un contrabandista involucrado en un negocio ilegal. Este tecnicismo sería aprovechado al máximo por Irving. Irving fue informado de la misión de la BSAA y eligió un lugar diferente para realizar el intercambio, una mina a las afueras de la región autónoma de Kiyukaz. Cuando un equipo de la BSAA llegó al lugar de dicha región donde creía iba a efectuarse el trato, cayó en una trampa. Ahí vamos nosotros, crisis iba. Ahí es donde le salva el enmascarado que es allí. Antes de que pudiera llegar el equipo, alguien esparció por todo el pueblo una versión mejorada de las plagas ya vistas en Europa y convirtió a la mayoría de sus habitantes en machín. Pues nos ataca. Esta información fue obtenida por el equipo Alpha y posteriormente confirmada gracias a los datos recuperados por la unidad de refuerzo. Chris Redfield y Seaman O'Mara, antes del trato de Irving, todo apunta a que su llegada al equipo Alpha entró en una zona donde se había liberado una muestra del virus Uroboros que causó la exterminación del equipo de Dan de Chan. Irving no contó con que los agentes Redfield y Anomal se enfrentarían y derrotarían a Uroboros, ni que encantarían un disco duro. Gracias a los datos obtenidos en la unidad, los agentes pudieron ubicar el lugar exacto donde Irving efectuaría la transacción águila. Por eso vamos allí, que lo pillamos y todo en la historia del juego. Vale. Al comprobar que su plan había fracasado, Irving se vio obligado a tomar las siguientes medidas. Primero se puso en contacto con los socios de la transacción y les pidió que la retrasara. Tras eso se desplazó a la mina para recuperar todos los documentos y materiales que resultaban importantes. Fue entonces cuando lo encontraron Redfield y Aroma. Sin embargo, era obvio que contaban con un plan de emergencia para este tipo de imprevisto. Irving consiguió escapar con la ayuda de un ser encapuchado que le esperaba en la sombra. Y los agentes se las tuvieron que ver con Popocanimo, el bicho este murciélago gusano, una bebida orgánica que iba a formar parte de la transacción. Se cree que Irving utilizó dicha arma contra los agentes como represalia por haberle desbaratado la transacción y no para facilitarse la fuga. Sí, me imagino. Empezaba a quedar claro que la estabilidad mental de Irving era cuestionable. Se desconoce si su irracional comportamiento era consecuencia de la intervención de los agentes o si la tensión del momento le hizo mostrar su verdadera personalidad. A pesar de ello, el estado de Irving todavía degeneraría más. Poco después de haber escapado a la mina, fue descubierto en Kiyuyu por el equipo Delta del capitán Josh Stone. Para facilitar su vida, Irving utilizó Nedesu, basada en el arma gigante utilizada en Europa, como confirman nuestras fuentes. La frustrante pérdida de dos armas tan grandes y preciadas en tan breve espacio de tiempo supuso un serio golpe para el codicioso Irving. Ay, perdón, no sé si es el murciélago, creo, puede ser. Creo recordar, es que no sé, tengo que verlos en esto. Tenía la conclusión de que no podía hacerse nada más y urdió un plan para huir con toda la fortuna amasada, aunque pronto se cruzó con la figura encapuchada quien le proporcionó una ampolla con el virus plaga. Como castigo por haber fracasado, debía administrárselo con la finalidad de enfrentarse a los dos agentes. Dicha ampolla contenía una plaga conocida como plaga de control. Cada vez el GLS para controlar ese aire como el Uroboros se transforma en el bicho ese. Claro, como fracasó, ya hombre, dije, adiós, muy buenas. ¿Qué utilizamos? Vale. Según los informes de inteligencia de la base BSAA, el uso de dicha variante está documentado en Europa. La plaga de control difiere de su forma original, en que no se apodera del raciocinio del huésped. Otra diferencia es que causa transformaciones drásticas en el cuerpo del infectado. Por ello, los huéspedes de plagas de control deben resignarse a no volver a ser nunca más seres humanos. Cierto, se transforma en bicho ese raro.
El último intento desesperado y hizo estallar la refinería, pero por desgracia para él, apenas quedaba petróleo y la explosión no tuvo el efecto esperado. Irving confiaba en que estas destruirían todas las pruebas incriminatorias y pusiera fin a la vida de los agentes de Redfield de manera que no tuvieran que recurrir a la plaga de control. Claro, pues explota de esto, pero hay poco. A Irving no le quedó más remedio que inyectarse el virus, tras lo que sufrió una repentina y tremenda transformación. Aún así, sus poderes adquiridos le resultaron insuficientes y murió a manos de los agentes. ¿Ves? Este es Irving con la foto. Es que la historia sí murió porque se transformó y le matamos, ¿verdad? Tenéis que ver la historia, es que fue un cachondeo, tenéis que verlo. No que me veis la serie porque hay momentos estresantes, pero bueno, bonitos momentos también, que matamos cosas también, así que lo recomiendo. Y en esto muestro cómo consigue estas cosas también. Vale, tenemos los Ninipaya. Los Ninipaya habitan estructuras de madera únicas, situadas en pantanos. Sus avanzadas técnicas arquitectónicas se empleaban en todo el mundo para la reparación y el mantenimiento de antiguas ruinas en mal estado. Así es como conocemos a los Ninipaya. Ah, vale, esto es de aquí. Y eso no que nos ataca y todo, vale. Como digo yo, como si fueran aztecas. Que fue mi mapa preferido, que yo ataqué en los aztecas para farmear puntos. Acá ahí te dicen todos, te dicen todos. Sin embargo, poseen un secreto que no desean compartir con el resto del mundo, que las antiguas ruinas del reino Ninipaya yacen bajo sus tierras. En la antigüedad, las zonas limítrofes se hallaban bajo el control del reino soberano de los Ninipaya, y la ciudad en ruinas albergaba el trono. Mención aparte merece el sistema de elección del rey. Aunque los Ninipaya contaban con una monarquía, el referente no se decía por su ascendencia, sino por las habilidades y cualidades mostradas durante una ceremonia determinada, donde se utilizaba una planta especial que crecía en el Jardín del Sol, situado en el corazón de la Ciudad Real. Esta recibía el nombre de Ascenso al Sol. Era una planta extremadamente venenosa, de efectos letales si se ingería. Sin embargo, algunas personas gozaban de una inmunidad natural al veneno. Ah, o sea, si te comes eso, eres rey. Oh, interesante. Los Ninipaya creían que quien sobrevivía al veneno estaba destinado a ser rey. Bueno, sí, te comillas. Los Ninipaya siguen celebrando cada año una ceremonia con reminiscencia de este antiguo rito en la que piden el reposo eterno para el espíritu de sus ascensos. O sea, cada año uno. Madre mía. Encontrar a alguien que, incluso dotado de inmunidad natural, fuera capaz de sobrevivir a la ingesta de tan poderoso veneno era una rareza. Según la tradición popular Ninipaya, uno de estos hombres reinó durante varios siglos. Si esta leyenda reviste veracidad alguna, es algo que no estamos en condición de confirmar actualmente. Solo sabemos que este atroz, próspero reino entró en decadencia y acabó siendo abandonado por los Ninipaya. Menos mal, porque madre mía. Se encuentran motivos que llevaron a los Ninipaya a abandonar la ciudad y trasladarse a los pantanos. Toda información al respecto proviene de la rumorología y la tradición oral, por lo que la validez de la misma queda evidentemente entre de juicio. Lo que sí sabemos es que tras abandonar la ciudad, los Ninipaya la consideraron sagrada y prometieron ocultar su existencia en el mundo exterior. Claro, por eso vamos a las ruinas esas, porque están así abandonadas por eso. Y luego también nos atacan estos en la selva, porque ellos están más en la selva, pero es como si, como tienen que atacarnos, pues es como si hubieran quedado por los zombies ahí. Vale. Todos los varones de Ninipaya de 13 a 25 años de edad estaban obligados a servir durante 2 años en la ciudad para guardarla y protegerla. Ah, por eso habían vale. Gracias a su vigilancia constante, la existencia de este urbe seguía siendo desconocida para el mundo exterior. Vale, por eso también hay de esto. No obstante, hubo una ocasión en la que alguien descubrió tan secreto lugar. En los 70, una corporación se adentró en una ciudad sagrada en busca de la planta empleada en sus ceremonias y se la llevó por la fuerza. Los Ninipaya opusieron una resistencia feroz a esta incursión en sus tierras. En tiempo de paz, los Ninipaya son constructores de renombre, aunque cuando se ven abocados a la guerra, pueden convertirse en bravos soldados. Esta capacidad de adaptación es el rasgo distintivo de los Ninipaya. Su fuerza física en batalla constituía su principal arma, en la que se servía para luchar con valentía, pero se vieron superados por las ventajas tecnológicas de su enemigo. Durante esta época, muchos jóvenes de Ninipaya construyeron la planta en un intento de repeler a los invasores.
Al final los españoles se vieron obligados a ceder el control del Jardín del Sol y de muchas otras tierras a la corporación. Sin embargo, los Lipayos todavía no han perdido la esperanza de recuperar un día su tierra sagrada y devolverle su antiguo esplendor. Joder, vale. Por eso hay enemigos, volvieron también, porque también la planta, igual la planta también era mala también. Madre. Las historias que te cuentan aquí. 8, a ver. 8. Es el nombre que recibe el arma bioorgánica creada a partir de un proyecto donde se experimentó con las plagas. Dicha criatura está compuesta por el DNA más avanzado de diversos organismos, en particular el de organismos con caparazón. Estas alteraciones se reflejan en la tonalidad oscura de la criatura. Su caparazón ofrece una resistencia sin par y ha demostrado en varias pruebas ser inmune a impactos directos de hasta un lanzacohetes. ¡Wow! El diseño de esta criatura gigantesca cuenta con particularidades especiales. U8 mide varias decenas de metros de altura y utiliza sus patas con forma de tenaza, de más de 3 metros de longitud, como recurso para los combates corta distancia. Estos ataques no son demasiado rápidos, pero sí lo suficientemente potentes como para atravesar el blindaje de un tanque. Esta es el abdomen del U8, que en los especímenes originales se emplea para la modulación de los huevos, reciben armas bioorgánicas. Esas armas no son 8 larvales, sino criaturas totalmente distintas. En los combates individuales a corta distancia, el U8 es un adversario con poder aplastante. Aunque al enfrentarse a varios oponentes, su gran tamaño se convierte en un lastre. Sus enormes proporciones lo envuelven también vulnerable a ataques a larga distancia. Para contrarrestar este punto débil se sirve de sus criaturas voladoras, al igual que los portaaviones utilizaban los cazas. Aunque algunos consideran al U8 la máquina de combate perfecta, este tiene varios puntos flacos. Su tamaño puede suponer un obstáculo, ya que necesita cantidades ingentes de alimentos para mantenerse en funcionamiento. Por ello, no resulta apropiado para misiones de larga duración. Según la información empresarial de Twitter, el U8 es más eficaz cuando se utiliza como herramienta de seguridad en instalaciones o para ataques de poca duración. De poder utilizarse en operaciones ofensivas, debe estudiarse cómo porta el U8 a su destino. Además, el U8 se ha diseñado para alcanzar un gran tamaño muy rápidamente, lo que genera imperfecciones en su corazón. Aunque estas se limitan a partes concretas, un ataque directo sobre las mismas produciría grandes daños en el U8. U8 creo que es Uroboros, no estoy confundando. Uso pese a sus defectos, la versatilidad y eficacia en el combate y la relativa facilidad de control del U8 lo han convertido en una arma muy solicitada en el mercado. Según indican nuestros registros, Irwin ha vendido un gran número de U8 y 8 Play. Su versión mejorada, dotada de un caparazón multicapa como refuerzo defensivo, así como una coraza en las zonas más desprotegidas. Se planeó diseñar un modelo más ligero que pudiera ofrecer la misma capacidad de combate durante periodos más prolongados, pero este se traduciría en una reducción considerable de sus capacidades defensivas. Al parecer, este proyecto ha sido descartado. Según los informes de Chris Redfield y Seba Anua, el caparazón de 8 al que se enfrentaron contaba con imperfecciones, por lo que se cree dotado del modelo original. Cabe añadir que la sigla U no significa aquí Uroboros, sino Ultimate definitivo. Ah, vale, gracias por decirlo. ¿Ves cómo yo me estaba confundiendo? Vale. Ultimate es como una arma definitiva. Vale. Ahora tome, padre. Venga, va. Faltan hojas. Twitter es un conglomerado empresarial dedicado al transporte de mercancías, el desarrollo de recursos naturales y la producción de fármacos. La historia de Tricer se remonta al periodo conocido como era de la exploración. Tricer surgió a partir de Travis Trading, una empresa propiedad de un opulento comerciante europeo, Thomas Travis. Dicha compañía se benefició considerablemente del comercio oriente y sentó los cimientos de lo que se convertiría en la división de transporte de mercancías Tricer. A principios del siglo XIX, Travis Trading era una próspera empresa. Por aquel entonces, Henry Travis, el menor de 7 hermanos, invirtió gran parte de su fortuna en la exploración de África. Durante este periodo, las hazañas de exploradores como David Livingstone estaban causando verdadero revuelo en la prensa diaria. La expedición de Henry vino inspirada por estas noticias y su decisión tendría gran importancia en el futuro de Travis Trading. Madre mía. Henry realizó 5 expediciones al continente africano con el objetivo de conocer todas sus regiones. Gracias a la inagotable riqueza de la familia Travis, pudo continuar con sus investigaciones en África, incluso cuando los resultados eran pocos esperanzadores.
Tras su quinta y última expedición a África, Henry Travis volvió a su país natal, a menos que 34 años después de haber partido por primera vez. Henry compiló todos los documentos de su expedición en una impresionante obra de 72 volúmenes titulada Estudio de Historia Natural. Estos tomos abarcan multitud de temas, desde animales, plantas, insectos, minerales y topografía, hasta las poblaciones nativas, pasando por su historia, cultura y tradiciones. Esta extensa obra incluía también documentos donde se describía el folclore de los distintos pueblos del continente. Dichos tomos constituyen una verdadera enciclopedia del continente africano. El estudio de Henry se publicó al completo, aunque la meticulosidad de su obra se consideró producto de su gran creatividad e imaginación. Estos libros acabaron perdiendo toda su reputación entre la comunidad científica y solo se publicaron algunos ejemplares de toda la serie, sin que se les atribuyera rigor alguno. Al verse rechazado por la comunidad científica, Henry cayó en una profunda depresión y 2 años después de su regreso a África falleció. Wow. Se cree que el presidente de Travis Trading, en aquel momento el hermano menor de Henry, inició el rumor que los libros de Henry eran pura ficción. Dicha acción perseguía que Travis Trading fuera la única empresa que pudiera hacer uso de la información contenida en los libros. Es particularmente interesante la parte dedicada a la topografía, que va del volumen 17 al 24. A finales del siglo XIX, Travis Trading comenzó a explorar los recursos minerales de África. La compañía se dedicó a extraer metales preciosos, así como a buscar y desarrollar yacimientos de petróleo y gas por todo el país. Los beneficios aumentaban a un ritmo imparable. Estas operaciones sentaron la base de la división y desarrollo de recursos tríceos. Travis Trading se asentó firmemente en África y a mediados del siglo XX comenzó a recoger muestras de plantas, animales e insectos. Los libros de Henry sirvieron de guía para 3 propósitos. Los especímenes recogidos se utilizaron para la investigación farmacéutica. Al poco tiempo, dichos estudios dieron sus frutos a nivel comercial y se fundó la división farmacéutica de Trice. Travis Trading era la base de la división de transporte marítimo. La división de desarrollo de recursos nació de la información contenida en los diarios de Henry. Los especímenes obtenidos de la fauna africana fueron utilizados para crear la independiente división farmacéutica. En los años 60, las 3 divisiones de Travis Trading ya estaban totalmente establecidas y formaban un conglomerado conocido por el nombre de Trice. Sin embargo, la familia de Travis no era la única que sabía de los conocimientos de Henry. El fundador era Oswald Spencer, como no, estaba interesado en las costumbres de la zona recogidas en los diarios, especialmente en los rituales de los Nidipaya. La hipótesis de Spencer era que la flor empleada en sus rituales escondía un importante secreto, y de hecho esto fue lo que le llevó al descubrimiento del virus progenitor. Claro, por eso tiene en contra algún ritual. No. Vale. No, nos quedan 3. Estos son los más interesantes. Jill Valente. Este archivo incluye información general sobre la exagente Star. Jill Valente. Son datos recopilados por distintas fuentes. Dicha información está incompleta y no debería utilizarse como análisis psicológico. Pues ahí está lo de ello. Bueno. Cuando se desencadena una crisis, son pocos los soldados que destacan a nivel de Jill Valente. Es diestra en el manejo de varias armas, así como una experta en el arte de abrir cerraduras y en la desactivación explosiva. Correcto. En el DLC está. Sus habilidades la convierten en un miembro valioso para cualquier unidad de combate. Al igual que Christopher, Jill era una agente del equipo Alpha Star. Estuvo implicada en la tragedia del complejo de investigación Arcade, también conocida como el incidente de la mansión. Aunque Jill y Chris trabajaron de forma independiente, lograron llegar al fondo del caso. Allí descubrieron que Barry Barton no era realmente un traidor, sino que estaba siendo controlado por Albert Wesker, el capitán del equipo Alpha. Vale. Completamos con Harry, pero al final al revés. Que el responsable del brote zombie era el virus T y que Umbrella era mucho más que una compañía farmacéutica. Esta experiencia en el complejo de investigaciones Arcade tendría serias repercusiones en Jill, que la acompañarían durante el resto de su vida. A su regreso a la mansión, quiere seguir tratando de informar a las autoridades de las actividades de Umbrella. Para de sus loables intenciones, no se inició investigación alguna sobre el caso. Ante la falla de respuestas, decidió investigar a Umbrella por su cuenta, concentrándose sus esfuerzos en la sede principal de la compañía, situada en Europa. Los miembros de Star recibieron la misión de proteger Raccoon City, por lo que Jill decidió quedarse en la ciudad e investigar el centro de investigaciones de Umbrella, antes de viajar a Europa para encontrarse con Chris.
Esta decisión la llevó a tomar parte del incidente de Raccoon City. Durante la investigación, algunos de los roedores del complejo de investigaciones Arcanine infectados con el virus T comenzaron a propagar el virus por toda la ciudad. En poco tiempo, la mayor parte de los habitantes había sido infectada. Umbrella, responsable del incidente, reaccionó de inmediato. Se envió al VCS, el Servicio de Respuesta a Peligros Biológicos de Umbrella, para controlar la situación. Además, desplegaron el arma biológica Nemesis tipo T para eliminar a los miembros del STAR, que se habían convertido en una amenaza para Umbrella. Dean emprendió su vida de Raccoon City, acechada constantemente por Nemesis. Durante esta misión conoció a un miembro del equipo VCS, Carlos Oliveira. Este le aseguró que su equipo había recibido órdenes de rescatar a los supervivientes de Raccoon City. Creyendo firmemente que este era el objetivo de su misión, se propuso llevar a Jill, aunque esta tenía sus dudas. La gravedad de la situación había alcanzado tales proporciones que no tuvo elección. Joder, me dan ganas de jugar los otros Resident. El 6 me lo voy a guardar para jugar con esto ahora, pero juego el otro, el 4, igual no pienso el 3 también, no sé. Jugar en un futuro que tampoco quiero que tengáis todo Resident Evil, pero pienso que trae más cosas. El gobierno de los Estados Unidos estaba planeando detener la propagación del virus mediante el lanzamiento de un misil especial llamado Operación Bacillus Thuringiensis. Cuando él contrajo el virus T, al entrar en contacto con Nemesis tipo T, perdió toda esperanza de salir con vida. Afortunadamente, Carlos estaba ahí para ayudarla. Carlos consiguió una cura para la infección del virus T y se dio allí. Tras recuperarse, ambos consiguieron escapar de Raccoon City. No me acuerdo de Dios. En 2003 finalizó la operación Talos. Jill y Chris se convirtieron en dos de los 11 fundadores originales de la BSAA. Unieron sus fuerzas para luchar contra el bioterrorismo y las armas biológicas en todo el mundo. Chris y Jill lograron detener la proliferación de armas biológicas en Asia. Destruyeron laboratorios ilegales en Sudamérica, arrestaron a traficantes europeos y prepararon el mundo para erradicar el bioterrorismo, aunque jamás consiguieron pruebas convincentes. Durante estas misiones surgió la sospecha de que Umbrella estaba involucrada en muchos de esos turbios asuntos. Esas sospechas se materializaron en la persona del fundador de Umbrella, Oswald Spencer. ¿Cómo no? Tras recibir información sobre el paradero de Spencer, salieron de su búsqueda, pero a quien encontraron fue a su antiguo capitán y enemigo, Albert Wesker. El cuerpo arrugado y sin vida de Spencer yacía en el suelo. En vista de las circunstancias decidieron arrestar a Wesker. Claro, le dicen, yo quiero ser un dios. Y Wesker dijo, ahora seré yo el dios. Y lo mató. En el DLC lo podéis ver. Pero tengo que jugar, para que haya más lo de la historia. Aunque eran 2 contra 1, y eso debía haberles dado ventaja, descubrieron que la fuerza de la gira de Wesker era superior a la de cualquier ser humano. A pesar de su formación, Jill y Chris no eran rivales de Wesker. Pero Wesker, es que eran 12, pero como Wesker es tradicional, pues entonces por eso se conoce como los 11. Justo cuando su antiguo capitán estaba a punto de acabar con la vida de Chris, Jill le hizo un último sacrificio embistiendo a Wesker, lo tiró por la ventana y se preció con él al fondo de la cantidad. Lo que dije al principio, lo que hizo fue tirarse por el precipicio después de que resulta que había esta la tercera vez, pero bueno, aquí en el DLC solamente muestran una en el que no se iba a atacar, pero Jill se arriesga y supone que mueren, pero luego en la historia de este juego 5 se descubre que no, que en realidad sobrevivieron los dos, pero Wesker se llevó el cuerpo de Jill y la modificó por un bicho, de un cuerpo de estos bichos, no sé qué, como si fuera un experimento. Mira, Chris no pudo hacer nada sino ver cómo su compañera caía y se encontraba la muerte. La BSA inició una operación de búsqueda a gran escala, pero el cuerpo de Jill, así como sus efectos personales, nunca fueron recuperados. El 22 de noviembre de 2006, Jill Valentine fue declarada oficialmente muerta y su nombre se sumó a la lista de los miembros de BSA fallecidos en cumplimiento del deber. Sin embargo, la historia de Jill no termina aquí. Ni ella ni Wesker murieron en aquella ocasión, lo he dicho. Era de gravedad inconsciente y Jill sobrevivió gracias a la ayuda de Wesker, que tras someterla al tratamiento médico correspondiente a la criogenizó, su posibilidad en utilizarla como primer conejillo de indias una vez finalizado el proyecto Uroboros. Claro, o sea, se la llevó, la congeló y todo. Vale. Fue su forma de cobrarse su venganza. Claro, porque como no pudo hacer esto, pues utilizó el cuerpo de Jill para vengarse también de Chris. Interesante. Afortunadamente para Jill, la suerte estaba a su lado. Sí, bueno, el aparato controla sus constantes vitales detectó ciertas anomalías. Algo estaba sucediendo en el interior de su cuerpo y Wesker no pudo evitar saciar su curiosidad. Al investigar el caso, descubrió que una forma mutante del virus T seguía dentro de ella. Se trataba de un remanente de la infección que contrajo en Raccoon City. Ah, vale. Es que ella se infectó del virus. Leopold se curó. Y luego le intentó Wesker otro virus, pero como ella era inmune, pues entonces vio que era inmune. Ah, vale.
La cura que recibió debería haber eliminado todos los agentes vírícos de su organismo, pero en lugar de eso, hizo que el virus permaneciera en su cuerpo en estado latente. De alguna forma, al pasar un largo periodo de tiempo criogenizada, el virus se había reactivado. Claro, como estaba viva, como que neutralizó el virus, pero como estaba congelada, el virus desde dentro se activó. Poco después de la activación del virus, este desapareció por completo, aunque dejó algo en su lugar. Pues que descubrió que el cuerpo de ir poseía un anticuerpo extraordinariamente poderoso. Amigo. Asombrosamente, durante todos esos años en los que el virus T había morado en su cuerpo y él había desarrollado un sistema inmunológico milagroso. Este descubrimiento alimentó las ambiciones de Wesker. El desarrollo del virus Uroboros, la clave del proyecto Uroboros, era extremadamente complicado. Claro. El virus desarrollado a partir de la flor progenitora había resultado ser demasiado venenoso como para ser útil, ya que en vez de favorecer la evolución humana, únicamente conlleva la muerte. Cierto. Wesker creía que los anticuerpos de él podrían reducir la peligrosidad del virus, por lo que decidió mantenerla con vida para producir los anticuerpos necesarios para investigación. Claro, por eso le inyectó esto que tiene en el cuerpo, que por eso le disparamos para intentarlo. Lo que costó, tenéis que ver ese vídeo con esto la forma mía. Irónicamente, Jill, la gran detractora de las armas biológicas que había dedicado su vida a erradicar por completo, estaba siendo utilizada para desarrollar el arma biológica más terrible. Claro, por eso tenemos Uroboros. Tras un largo periodo de investigación y experimentación, Wesker consiguió perfeccionar el Uroboros. Su participación en el desarrollo del virus descartó a Jill como cobaya para las pruebas, pues su cuerpo estaba protegido por anticuerpos puros y inalterados. Claro, solamente usó para una cura, por así decirlo. No obstante, Wesker pensó que ya encontraría alguna utilidad para ella en otro momento. Claro, para otra cosa. Durante la investigación del virus protogenitor se descubrió que la existencia de una nueva sustancia química. Los científicos se referían a ella como P30. Los pacientes que la recibían no solo adquirían una fuerza sobrehumana, sino que además se volvían extremadamente vulnerables a la manipulación. El P30 era el potenciador de rendimiento definitivo. El objetivo del proyecto Uroboros era crear una nueva raza de seres humanos, por lo que el P30 no parecía tener ninguna relevancia. Sin embargo, llegó a la conclusión que podría comercializarse como producto para conseguir fondos adicionales. Se hizo una investigación simultánea con plagas y P30 para crear soldados perfectos que acataran órdenes sin oponer resistencia. Lamentablemente, esta última no dio los resultados esperados. Los efectos del P30 duraban muy poco tiempo. El cuerpo humano metabolizaba y expulsaba el contenido de una inyección del P30 a velocidad, por lo que era necesario volver a administrarlo frecuentemente, hecho que redujo la viabilidad del producto para convertirse en un potenciador de rendimiento a largo plazo. La única solución consistía en colocarle un dispositivo al sujeto que le administrara el fármaco continuamente. Sin embargo, aunque los efectos del P30 eran breves, seguía siendo una sustancia potente y eficaz. Como se desconocían los efectos de una administración continua, se incorporó un dispositivo externo en el cuerpo de el rojo, así que digo. Este iba acoplado a su pecho y le inyectaba el fármaco de forma continuada. Carente de voluntad, se convirtió en una serpiente de cera y Wesker hasta que Crisis lograron destruir el dispositivo. Correcto. Esa es la historia de por qué luchamos contra ella, que nos costó, sobre todo en modo enlace. Madre mía, el rango es lo que más me costó, tío. Fue una tortura, la verdad, pero al final conseguí. Me costó, pero al final conseguí. Venga, que nos quedan dos. Me voy a ver un poco de agua. Saco toda esta historia porque poca gente la ha subido, la verdad. Y ya que yo lo hago, yo cuando completo un juego, pues si hay historia por la cuenta, no pasa nada. Vale, es el año. Los John son una familia conocida y respetada en Europa gracias a sus negocios de exportación e importación. Joder, han usado la misma imagen, pero han puesto el esto, así que bueno. La abuela de Cela, perteneciente a la familia Travis, fundadores de Tricer, dejó a Cela un linaje glorioso y ilustre. Su deslumbrante belleza y su educación dentro de una familia aristocrática han hecho de ella una mujer arrogante, especialmente con los hombres.
Pero bueno, ella se enamora de Wesker y Wesker, sabes que a Wesker le da igual todo. Wesker lo utiliza y ella se enamora de Wesker, pero Wesker dice, me da igual. Lo habéis visto. Que luego Wesker la utiliza y le hace que se convierta en un bicho de estos raros. Un poco más cuerpo. Pero no han sido ni su belleza ni su educación los factores que han convertido a Estela en la mujer que es hoy en día. Dotada de una gran capacidad intelectual y heredera de la intuición empresarial de su padre, Estela terminó rápidamente sus estudios secundarios y entró en la universidad siendo muy joven, donde se especializó en ingeniería genética, habiéndose ganado el reconocimiento de sus familiares y gracias a sus contactos consiguió entrar en la división farmacéutica de Tricer a los 18 años. Pese a ser un miembro destacado de la familia fundadora de Tricer, seguía siendo una Yone, seguía a la sombra de los Travis. Aunque Tricer contaba con numerosos equipos de investigación a su disposición, Estela solo recibió uno. Ella lo interpretó como un acto de menosprecio. Cuando aún estaba indignada por lo sucedido, Albert Wesker se acercó a ella. El interés de Wesker en ella se debía a su inteligencia y carácter. Fue entonces cuando le proporcionó toda la información que tenía sobre el virus T y otras investigaciones. Wesker dijo, le cuento todo y me aprovecho de ella, claro. Estela pensó que acababa de conseguir todo lo necesario para desarrollar su carrera profesional tal y como siempre había deseado. Con la información y la tecnología facilitada por Wesker consiguió importantes avances dentro de la división de armas biológicas de Tricer. En un giro tan inesperado como afortunado para Tricer, Umbrella, la empresa líder en el mercado de las armas biológicas, entró en bancarrota, hecho que propició el crecimiento de Tricer en este sector. Normal, si todos odian a Umbrella. Uno de los esfuerzos de Estela por aumentar la cuota de mercado de Tricer obtuvo mayor poder en la compañía. En poco tiempo se vio tomando decisiones importantes de las que dependería el futuro de la división farmacéutica de Tricer. Todo estaba saliendo tal y como Wesker había planeado. Estela puso sus miras en la presidencia de Tricer África. Sus dotes para la duración y la intimidación le sirvieron para conseguir el puesto de Tricer África. Claro, pues sale ella en África, vale. Claro, el Wesker le cuenta la historia, vale. Y claro, como murió el viejo, es como si no existiera Umbrella ya, entonces el otro se cree que fue Wesker quien sugirió a Estela el tomar la parcela de Tricer África, aprovechándose de lo que Estela sentía por él, pues lo que digo, las utilizó a ella y a Tricer África para continuar desarrollando el proyecto Ouroboros, lo que digo. El primer encargo de Estela recibió como presidenta de Tricer África fue restaurar las instalaciones de Umbrella en este continente, una de las investigaciones iniciales del virus progenitor y por lo tanto piezas clave en el proyecto Ouroboros, donde se inició la explosión, donde murieron los padres de Shiva. Así imagínate el lore que tiene esto. Fíjate la hostia. Tras la restauración de estas instalaciones, Ricardo Irwin fue contratado como vendedor de armas biológicas con el fin de tener fondos suficientes para la investigación sobre el virus Ouroboros. Irwin, que se parece aquí. Conforme se acercaba a la conclusión del plan Ouroboros, Estela empezó a verse a sí misma como reina del nuevo orden mundial que estaba a punto de establecer. Desgraciadamente para ella, sus sueños se desvanecieron cuando el hombre que supuestamente iba a ser su rey en el nuevo mundo inyectó el virus Ouroboros. Que os dije lo que os decía, o es que solamente le interesa él mismo, a nadie más, pero se aprovechó de esa confianza con Estela para tal. Y entonces claro, sí que es verdad que cada X tiempo se tenía que instalar una medicina en el Wesker, pero si ponías más de una pues se volvía un poco loco y por eso en el final de la historia tal vez que se transforma un poco, que dijo, todo por culo, cojo todo, cogió el virus Ouroboros y lo controló. Pero antes de eso lo que hizo es usar el virus en ella para que venía junto con más cuerpos formar un bicho largo de esos de tentáculos tal, que lo visteis en los vídeos, o sea en la serie, y conseguirlo. Y sabemos qué va a pasar porque sabéis que Wesker le da a todo. Una vez se mete en la cabeza algo, dice me aprovecho de ti y me capo. Ay, pero bueno. Y luego el final del final, Albert Wesker. Este es más largo, Vamos a ver un poco de agua, pues hombre.
Madre mía, si es largo esto de Wesker. Vale, a ver. El incidente de la mansión, la tragedia de Raccoon City, la isla Rockford y el completo de investigaciones de Umbrella en la Antártida, el laboratorio de investigaciones del Cáucaso de Umbrella en Rusia, el secuestro de la hija del presidente de los Estados Unidos. Una misma persona fue responsable directa o indirectamente de todos y cada uno de estos sucesos, Albert Wesker. Bueno, el motivo de todas estas acciones de Wesker radica en este incidente de África. Que se baje cada X tiempo la cámara. Wesker ya había obtenido muestras de diversos organismos y virus, incluidas las plagas, así como los virus TGT, Verónica, todos ellos fueron recibidos con un entusiasmo por los antiguos rivales de Umbrella, que le recompensaron generosamente por cada muestra, riqueza, poder, éxito. Wesker parecía tener todo lo que cabía desear. Claro, él consiguió las cosas, se lo dio a Umbrella. Umbrella dijo, oh, muchas gracias, toma esto. Sin embargo, él no buscaba beneficios materiales, pero él buscaba hacerse más fuerte. El miedo, una sensación ya familiar, continuaba apoderándose de él. El motivo de su desazón no era otro que el propio fundador de Umbrella, Oswald Spencer. En su época en Umbrella, Wesker nunca supo cuáles eran las verdaderas intenciones de Spencer. La gran inversión de Spencer en la investigación de armas bioorgánicas aún no se había hecho pública. La mayor ventaja de la fabricación de armas bioorgánicas era que resultaban relativamente baratas si se combinaba con un sistema de distribución de armamento convencional. La cantidad de dinero invertida por Spencer era del todo innecesaria. Además, ¿para qué iba a necesitar esas armas bioorgánicas? A fin de encontrar la respuesta, Wesker se unió al Departamento de Información de Umbrella. Y así descubre más cosas. Aún después de la caída de la compañía, estas dudas seguían atormentándole, por ello decidió ir en busca de Spencer, el viejo. El único problema era que mucho antes de la disolución de Umbrella, Spencer se había desentendido de las actividades diarias de la empresa. Y claro, porque ni siquiera tenía descendencia ya del viejo, porque se estaba muriendo. Wesker tuvo que emplear todos los recursos de los que disponía, tiempo, dinero y contactos, para encontrarle. Finalmente logró averiguar su paradero. La primera noche de otoño, mientras los relámpagos y los truenos agitaban el cielo, Wesker se presentó en el antiguo castillo europeo donde residía Spencer. Esperaba que su visita sorprendiera al anciano, pero en lugar de eso, al verlo, los marchitos ojos de Spencer se iluminaron radiantes de complacencia. Y le dice, ¿has vuelto? Ahora le contó la historia de que él quería ser un dios, no sé qué, y Wesker dijo, se acabó tiempo, ¡pah! Lo mató. En el DLC de aquí de la serie lo vemos un poco, pero sí que verdad que en la historia se expanden más. Apenas pudo escuchar sus palabras pronunciadas en medio de una risa entrecortada por la tos. En plan, has vuelto. Wesker, que ya tenía sus dudas acerca de Spencer, se sentía completamente perdido. Fue en ese momento cuando comprendió que ese viejo decrépito había estado controlando todo lo que sucedía en Umbrella. Incluso sus propias acciones respondían a la manipulación de aquel vetusco ser. Pero, si aún así, sí. Bueno. Ante tal revelación, Wesker descubrió cuál había sido la causa de la ansiedad durante aquellos años. Como si fuera capaz de leerle el pensamiento, Spencer se lo contó todo. Siento yo. El sueño de armas bioorgánicas era solo una forma de conseguir su verdadero objetivo, la evolución forzosa de la humanidad a través de determinados virus, o sea que quería ser inmortal. Si el final de la humanidad, tal y como se conocía hasta ahora, y el nacimiento de una raza superior con la que Spencer estaba dispuesto a crear su propia utopía, asumiendo el papel de Dios sobre la Tierra. Para cumplir su sueño solo necesitaba tres cosas. 1. En primer lugar, el virus progenitor, sin el cual sus deseos nunca podían materializarse. Una vez creado, este virus le proporcionaría la base a partir de la cual llevar a cabo el resto de sus planes. 2. En segundo lugar, Umbrella. Bueno, digo dos, no, pero bueno. No pasa nada. En segundo lugar, Umbrella Corporation, la fabricación de armas bioorgánicas, era el método perfecto para servir a su investigación sobre el virus progenitor. Todos los beneficios obtenidos a través de Umbrella eran algo secundario a sus objetivos. O sea, él lo hace para hacerse inmortal y le daba igual todo lo demás. Por eso llevó a quiebrar la empresa. Y por último, y tercero, Spencer necesitaba al propio Wesker. Spencer conocía muy bien cuáles eran los requisitos para la creación de su utopía y también sabía que una nueva raza de seres humanos era necesaria. Pero ¿cómo serían los ejemplares de la nueva especie?
El virus progenitor realizaría una selección natural entre la población. Esa era la premisa fundamental de sus planes. El único problema que podía surgir era que la nueva raza resultante de dicho proceso de selección no compartía la misma visión del mundo. Por eso él no podía, pero usaba el cuerpo de Wesker. Esta evolución forzosa daría a los supervivientes una fuerza y una inteligencia superiores, pero no afectaría a los conocimientos, la lógica o la personalidad de los sujetos. Por lo tanto, la supervivencia de personas indolentes o indeseables podían poner en peligro la utopía de Spencer. Como no estaba dispuesto a tolerar ningún tipo de interferencia en su visión del futuro, planeó una forma de impedir que esto sucediera. Este plan fue denominado Plan Wesker, en honor al último investigador jefe de la época. Consistía en reunir cientos de niños nacidos de padres de inteligencia superior pertenecientes a distintas nacionalidades. Te puse el virus ese. Vale, es verdad, sí que es verdad que eso en la historia del EFE sale un poco la historia. Si la manipulación genética no podía alterar sus conocimientos, pensamiento lógico y fuerza de voluntad, entonces el propio Spencer les inculcaría sus valores por cualquier medio. Todos los niños recibieron el apellido Wesker. Joder. Y tras finalizar el periodo de adoctrinación y manipulación fueron emplazados en entornos controlados de distintas partes del mundo, siempre bajo la estricta vigilancia de Umbrella. Joder, les puse un apellido Wesker. Que me de descendencia, me cago en Dios. Por supuesto, era esencial que los niños no supieran que estaban siendo vigilados. Con la ayuda secreta de Umbrella, todos recibieron la mejor educación disponible en las áreas que escogieron. Transcurridos los años, el niño Wesker, que demostró tener mayor potencial, fue enviado al centro de formación de Umbrella en Raccoon City. Su nombre era Albert. Albert origen todo, es que la Oscar no me acuerdo. Spencer estaba muy satisfecho con la evolución de Albert y pensaba que si el resto de niños resultaban ser como él, contaría una estirpe altamente cualificada para su nueva raza de seres humanos. A continuación, Spencer inició la segunda fase supra. A todos los niños Wesker se le administraría un virus experimental. Wesker. El virus realizaría una criba y sacaría a luz quiénes serían los más dotados. Algunos probaron el virus porque se lo recomendó a unos amigos, otros recibieron como parte de sus tratamientos médicos, otros fue necesario administrárselo por la fuerza. Normal. Albert Wesker no fue una excepción. Su compañero William Birkin le dio el virus experimental y él mismo se lo administró a sí mismo. Bueno, fue una excepción. Su compañero William Birkin le dio el virus experimental y él mismo lo administró. Wesker tenía la piel Wesker, pero se llamaba Albert. Sin embargo, el proceso resultó ser demasiado selectivo y la mayoría de los niños Wesker murieron. Solo quedaron unos pocos supervivientes, entre los que se encontraba Albert Wesker. Al poco tiempo de esto, Albert desapareció. Spencer no parecía preocupado por los resultados. Todos y cada uno de los niños Wesker tenían incorporados un dispositivo de seguridad infalible, el propio Spencer. Esa era la causa de malestar que Albert había sentido toda su vida. Los niños Wesker habían sido programados para buscar a Spencer, hecho que se manifiesta de una forma de ansiedad. Tal y como había previsto Spencer, Albert terminó por reunirse con él. Amigo. Claro, Albert en realidad se llama Albert, pero pusieron el apellido Wesker. Lamentablemente a Spencer se le había escapado un detalle. Dicho sistema de seguridad solo funcionaba si permanecía en secreto. Una vez revelado, Wesker ya no tenía ningún motivo para condenarse. Claro, una vez revelado, Wesker ya no tenía ningún motivo para contenerse. Todo lo que se interponía en su camino era un viejo decrépito después de la muerte. Claro, pues dijo, vamos, va. Y por eso Wesker le dice: el derecho a ser Dios, ahora ese derecho es mío, porque tú estás viejo y yo soy el que va a tomar mis riendas. Claro, por eso fue a verlo, porque así le contaba todo, para saberlo todo, y ya sabiendo todo dice, ya no me interesa, claro, sabe todo. Con estas palabras, Wesker rompió las cadenas que lo habían mantenido unido a Spencer. Aunque fue la casualidad de lo que llevó a sus antiguos subordinados, Redfield y Jim Valenti, a la mansión de Spencer. Con ese mismo momento, Wesker lo interpretó como una señal. Los débiles siempre se opondrían a la voluntad de los elegidos. Pero porque se supone que es el único sobrenombre. Fue casualidad que llevó a sus antiguos subordinados, Chris y Jim Valenti. Claro que fue los que... porque era el jefe de ellos, claro.
Con renovado entusiasmo, Wesker reflexionó sobre su evolución y la de la raza humana. Tras el incidente en la mansión de Spencer, se escondió y utilizó la muerte de este para enmascarar sus actividades. De la mansión, claro. Esto que iba, que se caía, la cantidad dice, pues se muerte, está, llevo el cuerpo de ella. Eso, a su puesto en Umbrella, había logrado hacerse con el virus y con el capital que necesitaba, claro, porque si lo todavía muerto Spencer puede decir, oye, se me ha dado todo esto. A continuación, concentró todos sus esfuerzos en hacer triunfar el proyecto Uroboros y erigirse como el próximo dios de la nueva humanidad. Por eso, al final del juego, él utiliza el Uroboros y dice: no puedes partir el Uroboros. Pues lo cojo para mí y pum, y se pone, no puso todo. Entonces, hacer triunfar el proyecto Uroboros y erigirse el próximo. Oye, pues está bonita la historia. A ver, hemos visto todos, ¿vale? Todos, la historia de Resident Evil, de BSAA, Nos Chris Reifer, Sivan Omar, Ricardo Irving, la tribu Nipaya, pasar un poco la historia. El U8 pensando que era el Uroboros, pero es Ultimate. El Tricer también, porque Tricer ganó más, y por eso ya no se decía tanto Umbrella. Y la historia también. El Cela, la chica. Y Albert Wesker, porque tenía el apellido Wesker. Bueno, tiene su historia, tío. Ya veis que cada uno ya tiene todo. Este tiene este la tiene el mismo ordenador. Bueno, este la tiene este ordenador. A ver. Joder, no se me ocurrió. Han dicho la misma foto, han puesto la misma foto. No, más o menos ahí. Bueno, ahí. Sí, es la misma. Mira, casi la misma foto, solamente cambia esa. Qué fuerte. Allí, bueno, habéis visto que veis esto. El Tricer es el logo. Luego los propone la historia. Bueno, Ultimate. En la tribu Nipaya de este, ¿no? Ricardo Irving. Lo de Siva. Lo de Chris, las dos tarjetas. BSA y la otra, ¿vale? Si no solamente es en una. Y ya. Se quedó en una, bueno. Luego va a ir la historia de esto también, cuando empezando el juego. El logotipo de BSA, Norteamérica. Y bueno, la historia de Resident Evil de Norteamérica. A ver, sí que ha sido largo, pero no merecía la historia. Hemos contado historias, hemos contado lo que hemos contado, la verdad. Me queda pendiente las figuras y las secuencias. A mí eso lo haré en otro vídeo también, ya que me lo habéis pedido también. A ver, no quiero hacer spoiler, pero bueno, aquí veis las figuras también de esta de aquí. Pero lo que me habéis dicho de las secuencias, que también lo haré en otro vídeo también. ¿Qué es esto? Pero bueno, más o menos está bien, la verdad. Yo creo que lo hemos visto bien, ha estado bien. Aquí en la biblioteca, ¿veis? Aquí en la biblioteca. Esto lo desbloqueamos en el juego, ¿vale? Pero como la gente me pide archivos, pues mira, aquí tenéis los archivos para que nadie se me queje. Los archivos que tenéis del 1 al 7, ¿vale? Tenéis todos los archivos, bueno, perdón, del 1 al 12. Sobre todo el 1, 2 son los más largos, bueno, el 4 también. Pero bueno, está bien porque así se cuenta la historia, así que luego está bien. La gente me lo pidió, yo lo subo, porque eso no lo he visto en ningún sitio. Me sube esto, o sea, te pone el juego, estás estrenado y lo sube. Digo, pues mira, lo subo y ya está. Mucha gente le ha gustado eso de la historia de los otros juegos, como el del Island, como el del Island, el precuela del Island, que te diría que no sé el nombre, que también lo jugué, que contaba la historia por sí también. El Island 1 contando a ver unas cosas también. Y el RT también, que hay cositas. Eso os ha gustado más porque la gente es más interesada de verlo a ver porque nadie lo tiene. Pero bueno, si lo tenéis, ya os digo, en los próximos días os publicaré los otros vídeos y así darle un bonito final a la historia. De aquí hemos hecho todo, hecho anticada esto siempre lo guardo para el final, para que la gente, quien quiera que vea la serie, y para la gente que quiera ver los extras, esto, pues esto también lo vea. Lo habéis visto, aquí tenemos esto. Y luego todo esto de aquí, ¿vale? Luego el 7 y luego el otro de ahí. Pero bueno, ya vosotros me decís a ver qué opináis, me decís vosotros a ver. Pero es algo que a mí me ha gustado, no está bien, la verdad.
Yo lo he visto bien. Vosotros me comentáis a ver. Sé que ha sido largo, pero bueno, no pasa nada porque es toda la historia. Sé que los otros igual lo hago más corto, pero bueno, más o menos que tienen que a todo en un vídeo para que la gente, quien quiera ver una parte, que vea la parte, quien quiera ver todo, que se vea el vídeo completo y ya está. Pero bueno, dicho esto, lo dejo por aquí. Y yo espero que os haya gustado mucho este vídeo, que la verdad a mí me ha gustado también, que son los archivos. Yo creo que está guay, la verdad, contar la historia del juego, porque así lo conocéis también, porque me lo he leído y me han dado ganas de jugar los otros de historias para jugarlo. Entonces en un futuro lo jugaré también, ya que no son cooperativos, lo jugaré también en un futuro lejano, hasta del 1 al 4. El 6 cooperativo. Es que el 7 y el 8 está muy caro el precio, aún no está, pero igual me centro en jugar los otros también. Y tampoco quiero que esté junto, ¿sabes? Tampoco quiero que haya mucho recién, quiero daros más variedad. Me iré turnando con los juegos, igual lo traigo el 4 o yo que sé, por ejemplo. Pero bueno, dicho esto, lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado tanto como el vídeo este, en que comentamos todo, comentamos así, damos sugerencias y tal también. De la perspectiva mía, de lo que es la partida que he jugado. De todas formas, quien quiera verlo puede ver también en el canal la partida. Pero bueno, lo dicho, chicos, tenéis abajo el botón suscribirse para que no os perdáis un capítulo, tanto de esta serie como las otras que tenéis en el canal. Like, favor, os agradece, comentar y me gusta también se agradece. Y lo dicho, chicos, lo dejamos por aquí. Yo espero que os guste tanto como a mí. Y la verdad es que ha sido interesante, es un capítulo interesante. Así es, que contamos todos los archivos, ¿sabes? Casi la historia de todos los archivos o algo por el estilo. No sé, me da igual, no llamo todos los archivos del juego. O todos los archivos y su historia o por el estilo. También está bien, la verdad. Creo que es todos los archivos con su historia. Sí, o por el estilo. Pero bueno, ya veis, en el canal ya habéis visto cómo lo conseguí aquí, he contado las historias. Pero en el canal, en la serie lo tenéis subido en el canal en el que veáis cómo lo hemos conseguido y si sabéis un poco también. Que hemos dejado cosas tanto en esas como en el DLC. Yo recomiendo verlo, ya vosotros me decís. Pero bueno, dicho esto, el siguiente episodio veremos a qué comentaremos. Así que lo dicho, chicos, muchas gracias por todo, muchas gracias por apoyo, os agradece. Lo he hecho abajo, tenéis el botón suscribirse para que no os perdáis un capítulo, tanto esta serie como la en el canal. Like, por favor, os agradece, comentar y me gusta también os agradece. Así que chicos, muchas gracias por todo. Y nos vemos con más y mejor. Veremos ver los siguientes episodios, que calculando creo que me quedan 3 si no me equivoco. Pero bueno, ya veremos a ver. Así que de hecho, chicos, muchas gracias por todo y nos veremos con más y mejor. Veremos a ver qué tal salen los siguientes episodios del Resident Evil, que le he dado tanta caña al juego, me ha gustado tanto que para dar una bonita despedida vamos a hacer estos extras, la verdad. Pero bueno, de hecho, chicos, nos vemos con más y mejor. Nos vemos en el siguiente episodio. A todos, adiós.